Ok, ahora sí, ¿no es cierto? Formalmente le damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos, ya a esta, ¿no es cierto?, epístolas 4, que tiene que ver con primera, segunda de Corintios, y también, ¿no es cierto?, esta carta de primera y segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Bueno, la malla ustedes saben que se ha ido modificando en el tiempo, entonces ahí de repente como profe uno también se pierde un poquito, entonces antes estaban como separadas de otra forma, de otra manera, ¿ya? Y esperamos con la ayuda del Señor, ¿no es cierto?, poder ver todo lo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, en estas cuatro cartas. Bueno, primera y segunda Tesalonicenses son cortitas, pero primera y segunda Corintios son un poquito más extensas, ¿ya? Entonces, con la ayuda del Señor esperamos poder lograr, ¿no es cierto?, y estudiar cada una de ellas. Pero vamos a orar, después vamos a ver el plan de curso, ¿no es cierto?, el material donde fue que le envié, ahí estaba el plan de curso. Y bueno, esta vez vamos a tener también una dinámica, ¿no es cierto?, que cada clase para tener ustedes al final 45 minutos para hacer una tarea, que esa se va a ser evaluada, ¿no es cierto?, como una nota, ¿ya? Entonces vamos a terminar un poquito antes, pero en realidad ustedes van a seguir trabajando, ¿ya? Así que es más o menos de acuerdo a lo que vamos a estar mirando en clase, ¿ya? Así que oramos al Señor para que Dios nos pueda bendecir en este día. Señor, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque podemos, Señor, a través de esta plataforma también ser instruidos, enseñados, capacitados, Señor. Pedimos, Señor, que tú puedas bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, a aquellos que también están por también entrar, Señor, a este curso. Queremos que tú les puedas bendecir a cada uno de ellos y juntos podamos construir, Señor, este conocimiento que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, sus vidas, sus casas, sus trabajos, sus familias, sus iglesias. Y también, Señor, ayúdanos, Padre, para poder entender, Señor, la profundidad y la riqueza que hay en cada una de estas cartas, Señor amado, que fueron escritas por el apóstol Pablo. Gracias por todo. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir enseguida entonces ahí al plan de curso. Bueno, hermanos, ahí está, ¿no es cierto? En mi pantalla, ¿verdad? No sé si ustedes la están viendo allí. Dice plan de curso, Instituto Bíblico Asambleas de Dios, Araucanía, y la materia, ¿no es cierto?, es Corintios y Tesalonicenses, o epístolas 4. ¿Ya? El profesor que les habla, Marcelo Díaz, 2 unidades. Este es el último ciclo, octavo ciclo, desde el 22 de octubre, ¿verdad? Y también todo Pastor, noviembre. Todos los días es, miércoles es, tendremos es el sexto nuestra ciclo, clase. pastor. Ah, y sexto ciclo, sí. Antes eran 8 cuando era de un mes. Vamos a cambiarlo enseguida. Así que ustedes van a tener que cambiarlo ahí, ¿verdad? Porque ya se los envié. Ya, sexto ciclo, ¿no es cierto? Porque ahora duran un mes y medio cada ciclo. Ya la Biblia, ¿no es cierto? Como materia, ¿no es cierto? O libro texto y también ese material, ¿no es cierto? Que se les fue enviado. Ya esta asignatura será dictada a través de la plataforma Zoom, ¿no es cierto? Se sugiere usar conexión a Internet a través de cable de red si usa un dispositivo de sobremesa. Se enviará al grupo de WhatsApp el link que le permitirá ingresar a la sesión. Usted al entrar debe hacerlo con su nombre y apellido, ya, bueno, el cual entregó en secretaría. Bueno, estas son instrucciones que me dio el jefe, ¿no es cierto? El director, el pastor Raúl, ¿no es cierto? Córdoba, así que, pero en realidad yo ya los conozco, somos poquitos, así que tampoco es que se me vayan a confundir. Ya, su aparato debe estar siempre, ojalá con su cámara encendida. Desde las 19:25 estará la posibilidad de que usted ingrese al aula virtual. Mi correo electrónico es marcelotecna@gmail.com y sus asignaciones deben ser enviadas por este medio. Ya mi número de WhatsApp, 569-870-879-38, a fin de estar en contacto y si tiene alguna inquietud, no dude en escribir o llamar. ¿Ya? Así que ahí está el WhatsApp y ahí está también, ¿no es cierto?, mi correo electrónico. Ahora, la materia abarca desde este estudio, ¿no es cierto?, las cartas a tesalonicenses, a los corintios, con énfasis sobre la doctrina de la venida de Cristo y las instrucciones que Pablo da a las iglesias y ministros en relación a cuestiones éticas. Y bueno, en Corintios, ¿no es cierto?, capítulo
11, 12, 13 y 14 con respecto a los dones del Espíritu Santo. Algunos objetivos, ¿verdad? En este caso, ¿no es cierto?, cognitivos o de conocimiento. Bueno, saber la historia de la fundación de la iglesia en Tesalónica y la de Corinto y entender la situación actual cuando Pablo escribió cada una de las cartas, ¿ya? Dar los datos biográficos de Pablo que se revelan en estas cartas, ya siempre, ¿no es cierto?, el apóstol abre su corazón y nos devela y nos muestra, ¿no es cierto?, algunas cosas personales, ¿verdad? Y también dentro de estas cartas, obviamente lo hace, especialmente Segunda de Corintios, cuando él tiene que defender su ministerio o su apostolado, ¿ya? Conocer el propósito y contenido de cada carta, ¿verdad? Recuerde que las cartas son ocasionales, ya es que hubo una pregunta, un problema, ¿no es cierto? O el apóstol se enteró de algo que estaba aconteciendo y él, ¿no es cierto? En respuesta a eso nace, ¿no es cierto?, esta carta, obviamente sabiendo que todas ellas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Conocer el fondo histórico y las doctrinas que contienen estas cartas y enumerar los eventos escatológicos tratados en estas cartas, especialmente, ¿no es cierto?, primera y segunda de Tesalonicenses, que están dentro de las cartas escatológicas, ¿no es cierto?, o de los eventos futuros. Y bueno, presentar un resumen del contenido de cada epístola. Bueno, eso hay un espacio aquí en el mismo material donde lo pueden hacer o lo pueden hacer también, ¿no es cierto?, ¿verdad?, en una hoja aparte. Ahora, psicomotores que el alumno puede interpretar con eficacia el contenido de cada epístola. Ya, bueno, en Corintio, ¿no es cierto? Hay bastantes principios, ¿verdad? Que hay que extraer ya de cultura, ¿no es cierto? Hay un tema cultural, pero desde ahí podemos extraer un principio, ¿no es cierto? Que es el que traspasa la cultura y la frontera, ¿ya? Y también, ¿verdad? En Tesalonicenses, ¿ya? Que tiene que ver mucho, ¿no es cierto? Allí, ¿verdad? Con poder saber, ¿no es cierto? E interpretar correctamente la palabra, la escritura, que el alumno pueda actualizar los problemas del primer siglo con los de la iglesia actual. Es decir, ¿nos sirve la palabra que fue escrita hace 2000 años atrás? Obviamente que sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la aplicamos hoy? ¿No es cierto? Los problemas que habían en ese tiempo son los mismos que tenemos hoy, han variado, han cambiado o simplemente, ¿no es cierto?, han cambiado de nombre. Bueno, eso también lo vamos a conversar, lo vamos a dialogar. Ya cumplir su parte en la extensión de la iglesia por medio de una aplicación personal de los principios paulinos, es decir, cómo Pablo, ¿no es cierto?, con tan limitados recursos logró alcanzar casi el mundo entero conocido en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros podemos actuar de la misma manera para alcanzar también, ¿no es cierto?, al mundo que tenemos a nuestro alrededor. Identificar las doctrinas del cristianismo en estas epístolas. ¿Ya? Bueno, tenemos que saber cuáles son las doctrinas para poder descubrirlas también ahí dentro, ¿no es cierto?, de las cartas. Afectivo, bueno, que el alumno, en este caso ustedes, desee conocer más allá de lo entregado. Obviamente acá nosotros les vamos a entregar herramientas, recursos, ¿no es cierto? Y usted puede profundizar mucho más todavía porque, bueno, en 6 clases obviamente tenemos 4 epístolas. Es muy complejo poder extraer todo allí, pero sí ustedes van a quedar con las herramientas, ¿no es cierto?, los recursos para poder estudiar con más detención cada una de estas cartas. Que el alumno cultive hábitos que lo identifiquen con la sana doctrina. Ya recuerden que en Corinto, ¿no es cierto?, la iglesia rápidamente comenzó a alejarse de la verdad, de la escritura, habían separaciones, habían juicios, habían, ¿no es cierto?, pecados inmorales, había abuso en la cena del Señor, abuso, ¿no es cierto?, en las fiestas cristianas, ¿ya? Entonces, que también nosotros podamos, ¿no es cierto?, cultivar estos hábitos que son importantes, ¿no es cierto?, para tener una sana doctrina. Estimar la operación del Espíritu Santo en la iglesia y en cada creyente individualmente, ya, es decir, cómo igual el Espíritu Santo ha trabajado con la iglesia a través de los dones, ¿verdad? Y también manifestando su gracia allí en cada una de las iglesias y, ¿por qué no, también en cada uno de nosotros? Bueno, asombrarnos con el rápido crecimiento de la iglesia apostólica, ¿no es cierto? Cómo se desarrolló en el primer siglo, ¿verdad? Y cómo abarcó todo el mundo conocido en ese primer siglo, ¿ya? Impactando, no solo llegando a los lugares, sino que transformando, ¿no es cierto?, sociedades enteras, ¿ya? Y eso es realmente extraordinario. Apreciar el carácter y la personalidad del apóstol Pablo también en las epístolas estudiadas. Ya él
devela, muestra también parte de su carácter, ¿verdad? Y cómo también el gran apóstol Pablo, ¿no es cierto?, entre comillas, fue también cuestionado, fue también, ¿no es cierto?, criticado, ¿verdad? Y algunos también incluso trataron de ensuciar su apostolado, su ministerio, ¿verdad? Negando su autoridad, ¿ya? Entonces aquí quiero que prestemos bastante atención, ¿ya? Porque son 6 clases, ¿no es cierto? Hoy estamos en la primera. Hoy vamos a hacer una introducción que siempre hago con las epístolas, que creo que ya Marlene y Matías ya estuvieron allí, el hermano César no, así que lo vamos a ver rápidamente, ya cómo se dividen las cartas, ¿verdad? Y que era una carta en el tiempo del Imperio Romano, de cuántas palabras consistía, ¿ya? Y vamos a ver hoy también, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el autor de estas cartas. Sabemos que el autor divino es Dios, pero el autor humano, ¿no es cierto?, fue el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver las características del apóstol Pablo, la biografía del apóstol Pablo, la teología, ¿no es cierto?, que hace ver también el apóstol Pablo en estas cartas. Esperamos, ¿no es cierto?, poder realizarlo hoy todo aquello, pero si se da cuenta, dice al final ahí actividades. ¿Ya? Entonces, las clases están programadas hasta las 9:30, ¿ya? Así que hasta las 9:30, y estos 45, esta hora más que quedaría de clase, ustedes lo pueden hacer enseguida en su casa o lo pueden hacer otro día, ¿verdad? Es hacer un informe de los puntos fuertes y débiles del apóstol Pablo, ¿ya? Es decir, hoy yo termino la clase a las 9:30, ustedes me tienen que entregar este informe antes del otro miércoles, ¿ya? Antes del otro miércoles, ¿verdad? Y eso va a tener, ¿no es cierto? Y se va a acumular en una nota, ¿ya? La próxima clase veríamos Primera de Corintios. Y ustedes tendrían que, en esa hora que se va a quedar, ¿no es cierto?, hacer un informe de diferencia entre los aspectos culturales y principios eternos, porque esperamos ver, ¿no es cierto?, dentro de la carta de Corintios, que habían cosas, ¿no es cierto?, que pasaban en el tiempo del apóstol Pablo y de la iglesia en Corinto, y cómo nosotros podemos extraer los principios, ¿verdad?, que son para este tiempo, ¿ya? Entonces, ahí también tienen hasta el otro miércoles para entregar ese informe, ¿ya? Después, segunda de Corintios, hacer un ensayo sobre ofrendas, diezmos y primicias, ¿ya? Porque, bueno, en Corinto habla un poquito sobre esto, ¿no es cierto? Segunda de Corintios también, ¿ya? Entonces, ustedes pueden extraerlo desde primera o segunda de Corintios, o también hacer, ¿no es cierto?, un informe de qué son, ¿no es cierto?, en este caso, las ofrendas, los diezmos y las primicias, ¿ya? Entonces, cada clase va a tener una hora para que ustedes la puedan desarrollar o el mismo día o durante la semanita, pero entregarlo antes del miércoles siguiente, ¿ya? Después veríamos Primera de Tesalonicense, hacer un escrito sobre la segunda venida de Cristo. Recuerden que estas son cartas escatológicas, ¿verdad? Entonces también, pues decir, ¿qué es la segunda venida de Cristo? Hay dos partes de la venida de Cristo, ¿cómo será la primera? ¿Cómo será la segunda parte? ¿Ya? Pero hablamos de la segunda venida del Señor ahí, ¿ya? Después tenemos segunda de Tesalonicense, y ahí hay que hacer un trabajo o un informe sobre el trabajo, pero no el trabajo que ustedes han hecho, sino que, ¿qué es el trabajo? Es decir, el trabajo es una maldición, es una bendición, es decir, estamos hablando del trabajo que es remunerado, ¿ya? Entonces, porque ahí, ¿no es cierto?, Pablo le dice a el que no trabaja, no coma. Entonces, eh, hacer un informe ahí sobre el trabajo. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Es un castigo? ¿Es una bendición? Ya sobre el trabajo. ¿Ya? Todos esos informes van a tener una nota, ¿ya? Más el último día de clase, ¿no es cierto? Vamos a tener el examen, ¿ya? Bueno, si nos falta tiempo, igual vamos a usar el último día, ¿no es cierto?, para algunos detalles que se nos puedan haber quedado allí, ¿verdad? Que, bueno, dice prueba, examen, pero en realidad es un examen, ¿ya? Entonces, la tarea es la que aparece ahí en las actividades, ¿no es cierto? Realizar esas actividades, que son 30 a 45 minutos de clase, que lo vamos a tener libre, es decir, no lo vamos a hacer en clase, sino que lo pueden hacer el mismo día o otro día, ¿ya? Así que ahí no hay apuro. Entonces, vamos a tener clase de 7:30 a 9:30, ¿ya? Esa va a ser la clase. Aquí vamos a darle, no vamos a darle recreo por lo mismo, para aprovechar al máximo, porque la otra hora que van a tener la van a poder ustedes usar en el momento que ustedes lo necesiten. Completar el cuadernillo, que es el que yo les envié, ¿no es cierto? Este material que tienen en sus manos,
Ahí hay algunas preguntas, de pronto hay que llenar de repente un cuadrito, ¿no es cierto? También eso, ustedes al final me van a sacar unas fotitos, ¿no es cierto? Y me las van a entregar para, ahí va a tener otra nota y también este resumen por capítulo, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener que leer, ¿no es cierto? Tanto primera y segunda de Corintios y, bueno, yo puse ahí primera de Corintios y primera de Tesalonicenses, pero en realidad la idea es que leamos los cuatro libros, ¿no es cierto? Y hagamos un pequeño resumen, ¿ya? Y aprobar el examen. Hermanos, dudas, consultas, preguntas con respecto hasta aquí del plan de curso, ¿está todo claro? Pastor, Sí, el cuadernillo se tiene que entregar al final del ramo, ¿no? sí, al final del ramo. Así que tienen 6 semanas para ir completándolo, ¿ya? Entonces, incluso yo creo que va a ser, claro, porque como viene el examen en la última semana, entonces ahí también pueden entregar el cuadernillo. Hermano César, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí, pastor, me imagino que para hacer esos trabajos, el material que usamos, esto que nos adjuntó, ¿verdad? Claro, pero igual tienen la libertad de buscar también si ustedes quieren otro tipo de material, ¿ya? Entonces, cada informe tampoco es que me hagan un estudio acabado, pero sí, ¿no es cierto?, unas 3 a 5 páginas, ¿ya? Donde ustedes puedan exponer cada uno de esos temas, en este caso la vida de Pablo, ¿verdad? El tema del trabajo, ¿ya? Cada uno de esos trabajos de 3 a 5 hojitas. Pueden usar el material y también pueden usar, ¿no es cierto?, material extra si ustedes lo quieren así también. Bueno, hermano, entonces, aprovechando bien el tiempo, y bueno, esto va a quedar grabado porque falta una o dos hermanos que también se habían inscrito a la clase, ¿ya? Vamos a ir, ¿no es cierto?, con el primer PPT. Bueno, hermano César, yo trabajo con este material, ustedes van leyéndolo también en su casita, ¿no es cierto? Y los PowerPoint, que son como un resumen, ¿no es cierto? Y a veces hay cositas ahí en el PowerPoint que no están en el material, ¿ya? Pero lo importante, igual que cuando estamos pasando el PowerPoint, también usted puede preguntar, ¿verdad? Interrumpir, no hay ningún problema, ya para que también tengan esa libertad de hacerlo, ¿ya? Así que vamos a ir con esta introducción a las epístolas, ya que, bueno, los chicos ya lo tuvieron conmigo antes, así que en favor de nuestro hermano César, que no hemos tenido, ¿no es cierto?, epístola, lo vamos a ver. Ya es una introducción a las epístolas y en este caso, ¿no es cierto?, a las cartas de el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, proveer una vista panorámica del contexto, el propósito de cada una de las cartas, en este caso Corintios y Tesalonicenses, analizando desde una perspectiva eclesiástica sus diferentes temas, el origen y la solución de los problemas presentados en ellas. Como yo les comentaba recién, las cartas, todas las epístolas tienen o son o nacen de una ocasión. Por eso se llaman ocasionales. ¿Ya? Es decir, alguien vino y le dijo, ¿sabe, apóstol, está pasando esto en la iglesia? O la iglesia se reunió y dijeron, mira, tenemos este problema, preguntémosle al apóstol. ¿Ya? Entonces, son en base a eso, ¿no es cierto?, que él responde o, ¿no es cierto?, que él se preocupa y trata, ¿no es cierto?, de llamarles allí, de no poder ir. Al no poder ir, escribe una carta. Entonces, a veces son soluciones de problemas, a veces son preguntas que le hacen, ¿verdad? Algunas cartas son también de felicitación porque la iglesia está creciendo, está madurando, pero otras también son llamados de atención porque la iglesia no se está comportando bien, ¿ya? Entonces, tenemos que el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, tiene 4 grandes divisiones que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no es cierto?, que nos hablan de la vida de Cristo, ¿no es cierto?, y el plan de salvación a través de Cristo. Después tenemos la historia, que es el libro de Hechos, que nos habla sobre, ¿no es cierto?, la historia de la iglesia. Ahí abarca, ¿no es cierto?, desde la venida del Espíritu Santo hasta el último viaje misionero del apóstol Pablo, ¿verdad? Es decir, una iglesia que ya está expandida por todo el mundo conocido. Tenemos las cartas o las epístolas, ¿no es cierto?, que son instrucciones para las iglesias que están naciendo. Ya nosotros hoy tenemos 2000 años donde ya hay un cuerpo teológico, doctrinal,
bueno, cada una de las denominaciones, en este caso, ¿no es cierto? Ahí la asamblea, la iglesia o la corporación donde está el hermano César, la corporación donde yo estoy, tienen, ¿no es cierto?, un cuerpo doctrinal donde están los estatutos, pero también están, ¿no es cierto?, nuestros postulados teológicos, ¿qué creemos? ¿Ya? Entonces aparecen allí, pero la iglesia primitiva, recuerde, estaban haciendo, entonces no tenía todo este organigrama de teología y de doctrina. Entonces las cartas, las epístolas, eh, fueron un aporte importantísimo para la iglesia primitiva. Y después para nosotros, para la iglesia, ¿no es cierto?, ¿verdad? Naciente también, ¿no es cierto?, para todas las ramas teológicas y doctrinales, para poner doctrina, para poner teología, ¿ya? Y por último, profecía, ¿no es cierto?, que es el libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces, esas son las cuatro grandes divisiones del Nuevo Testamento. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en la epístola. Y en la epístola hay dos grandes también, ¿no es cierto?, divisiones, o podríamos llamarlo así, ¿verdad? Cómo estudiar, agrupar, cómo agrupamos las cartas y tenemos, ¿no es cierto? Bueno, el resto del Nuevo Testamento apenas un 35% y un 65% las cartas o las epístolas. Es decir, la gran mayoría del Nuevo Testamento son cartas o son epístolas, ¿ya? Y bueno, un poquito más adelante vamos a tener esta división de las cartas o de la epístola, ¿ya? La carta o epístola viene del griego epístole, ¿ya? Y casi todas las cartas tienen esta misma estructura, ¿no es cierto? Comienzan con un saludo, especialmente las cartas del apóstol Pablo. Entonces ahí está Romanos capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, Filipenses. Siempre, ¿no es cierto?, hace un saludo el apóstol, o habla de que ora por la iglesia, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, después vienen las palabras de agradecimiento, de gratitud por la iglesia, ¿verdad? Y por lo que a veces la iglesia también ha hecho, ¿no es cierto?, con él o, ¿no es cierto?, con su ministerio. Y obviamente la parte o el contenido especial, ¿no es cierto?, que siempre tiene una parte doctrinal y otra parte que es práctica. Ya siempre usa el apóstol esto. Ya casi todas las cartas del apóstol Pablo tienen, ¿no es cierto?, enseñanza, doctrina, pero también tienen, ¿no es cierto?, praxis. Ya cómo llevamos a la práctica toda esa teología. ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto?, los saludos también de despedida, ¿no es cierto?, que también son muy parte del apóstol Pablo. Por eso, ¿no es cierto?, el libro de Hebreos o la epístola de Hebreos, que algunos dicen que pudo haber sido de Pablo, ¿por qué dicen que no? Porque no tiene esta estructura, que casi todas las cartas del apóstol Pablo la tienen, ¿ya? Entonces, pero hay muchas frases que aparecen en Hebreos que son muy típicas del apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, por eso es importante también, ¿no es cierto?, esta estructura que tenían las cartas o la epístola, ¿no es cierto?, escritas por el apóstol Pablo y también eran como características de las cartas escritas en ese tiempo, ¿ya? Y aquí están las dos grandes divisiones, ¿no es cierto?, de las epístolas, que son las cartas, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, desde Romanos a Filimón, ¿ya? Y las cartas generales o universales de Hebreos a Judas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos grandes divisiones de las epístolas, ¿ya? Las cartas, que son 13, que estamos seguros que la escribió el apóstol Pablo, y las cartas generales o universales. Ahora, las cartas, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, ahí se pueden separar por los temas que tratan, ¿ya? Y en este caso tenemos, ¿no es cierto?, disculpen, ¿verdad? Las cartas soteriológicas, ¿ya? Soteriológicas que tienen que ver con la doctrina de la salvación, ¿ya? Entonces, esa es la doctrina de la salvación, soteriología, ¿ya? Ese es el lenguaje técnico, ¿verdad? Que ustedes, obviamente, porque están en el seminario, en el instituto, ¿verdad? Debieran ir aprendiendo y manejando. Ahora, obviamente, cuando uno predica, no le va a decir a los hermanos, bueno, hoy vamos a hablar de soteriología, porque probablemente el hermano diga de qué está hablando este hermano. Entonces, pero si usamos la palabra, decir hermano, es la doctrina de la salvación, ¿ya? Y esto sería primera y segunda de Corintios, Romanos y Gálatas, ¿ya? Entonces, para que usted lo sepa. Y hoy nosotros vamos a estudiar, ¿no es cierto?, en esta epístola, primera y segunda de Corintios, por eso está más grande ahí, ¿no es cierto?, está en un color distinto. Después tenemos las cartas escatológicas, ¿no es cierto?, que hablan sobre el estudio de los últimos tiempos. Entonces tenemos ahí primera y segunda de Tesalonicenses. Entonces,
Dentro de lo que nosotros vamos a estudiar, que es primera y segunda de Corintios, vamos a ver, ¿no es cierto?, la doctrina de la salvación y también la doctrina, ¿no es cierto?, de los últimos tiempos, ¿verdad? O escatología con primera y segunda de Tesalonicenses, ¿ya? Después tenemos las cartas cristológicas, ya que también algunos les llaman las cartas de la prisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un estudio de Cristo y, bueno, nos muestra que Pablo, aún en adversidad, ¿no es cierto?, buscó más del Señor y tuvo una revelación más profunda, ¿verdad?, de la persona de Cristo, ¿ya? Por eso se llaman cartas cristológicas, que son Colosenses, Efesios, Filipenses, Filimón y también, ¿no es cierto?, en este caso ese significa el estudio de la persona de Cristo, ¿ya? Entonces hay pasajes muy hermosos en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, Efesios, por Él, para Él y en Él son creadas todas las cosas, ¿ya? Entonces, resalta la persona de Cristo. Y por último, ¿no es cierto?, esta división por tema, están las cartas eclesiológicas que hablan sobre la doctrina de la iglesia o también llamadas, ¿no es cierto?, cartas pastorales, ¿ya? Son las únicas cartas como para individuos, todas las otras cartas son más dadas, ¿no es cierto?, a iglesia, excepto la carta a Filimón, ¿no es cierto?, pero Filimón era parte de la iglesia de Colosas. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la carta eclesiológica o pastorales, primera y segunda de Timoteo, y también, ¿no es cierto?, la carta a Tito, ¿ya? Dos pastores jóvenes que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, ganó, discipuló, después, ¿no es cierto?, lo usó dentro de su ministerio, ¿verdad?, como colaboradores y después los puso como pastores, ¿no es cierto?, en la iglesia de Éfeso, Timoteo y en Creta a Tito, ¿ya? Entonces, y el significado de eclesiología, ¿no es cierto?, estudio de la doctrina de la iglesia, ahí aparecen, ¿no es cierto?, los requisitos de los diáconos, de los obispos, ya para poder poner el liderazgo dentro de la iglesia. Ahora, tenemos ahí la clasificación de las cartas paulinas por desde dónde escribió. Bueno, las cartas que escribe desde sus viajes misioneros, ahí tenemos nuevamente, ¿no es cierto?, Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, ¿ya? Ahora, hermanos, esto es interesante porque, bueno, lo hemos visto también anteriormente, los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? En el libro de Hechos tenemos 3 viajes misioneros, pero no eran de 6 meses ni de 3 meses, sino que los viajes misioneros duraban 3 a 5 años, ya pongámosle en Corintio, el apóstol tuvo 1 año y medio, en Éfeso estuvo 2 años y medio, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, los viajes misioneros eran extensos. Y como él había levantado iglesia en distintos lugares y se enteraba o quería saber, él escribía cartas, ya le enviaba cartas mientras estaba en estos viajes, ¿no es cierto?, que eran bien, bien extensos, porque él levantaba iglesia, formaba un liderazgo, después que dejaba ese liderazgo se iba a otro lugar para levantar iglesia, ¿ya? Entonces, las cartas de sus viajes misioneros son Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, las cartas de la prisión. Ya recuerde que estuvo 2 veces en prisión el apóstol Pablo, la primera en una cárcel o una casa, ¿no es cierto?, con arresto domiciliario, él no podía salir, pero había un soldado, pero podía recibir visita, ¿ya? Y después ya una carta literal donde él estaba allí, ¿no es cierto?, y es eh, segunda de Timoteo, la carta que escribe como última, ¿ya? Entonces, carta de la prisión, Filimón, Colosenses, Efesios, Filipenses, bueno, las cartas pastorales que dentro de ellas, ¿no es cierto?, también está preso, ¿verdad? Pero segunda de Timoteo ya, ¿no es cierto?, es una cárcel literal, ¿verdad?, donde él dice que ya está a punto de partir, ya a punto de morir, ¿ya? Y bueno, dentro de las cartas generales ya también, ¿verdad? Hay otra separación, otra división, ¿ya? Que se separa en cartas, ¿verdad? Universales que abarcan a toda la iglesia, ya sean judíos, sean gentiles, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, ¿verdad? Y para judíos cristianos, es decir, estas están enfocadas, ¿no es cierto?, a judíos que se habían convertido al evangelio, hebreos y Santiago, ¿ya? Y podemos agregar un hecho más, es decir, hebreos y Santiago y también Primera de Pedro son cartas a una iglesia que está siendo perseguida, ¿ya? Entonces, Hebreo, Santiago y Primera de Pedro son cartas enfocadas, ¿no es cierto?, a una iglesia que está siendo perseguida. Santiago y Hebreo, judíos cristianos que se habían convertido, que habían reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, y las universales, ¿verdad?, para toda la iglesia,
Y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan. Y Judas habla sobre las herejías y los falsos maestros, ¿ya? Ataca y apunta a eso, ¿ya? Segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan. Judas, ¿verdad? Atiende a los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Ya se da cuenta que hay más, ¿no es cierto?, cómo poder estudiar estas cartas universales o generales también, ¿ya? ¿No? Y bueno, ahora, ¿no es cierto?, también, hermana Marley. Sí, consulta con respecto a en la diapo anterior, las epístolas carcelarias que se clasifican como carcelarias son las que fueron escritas por Pablo en su primer encarcelamiento, pastor, cuando estaba en reclusión domiciliaria. Sí, sí, se consideran esas. ¿Por qué? Porque las otras se toman como las pastorales en el estudio de nuestro seminario, de nuestro instituto. ¿Ya? Pero en rigor, todas serían esas carcelarias, tanto primera y segunda de Timoteo y Tito. Pero para hacer el orden, ¿no es cierto? Solo se toman las del primer encarcelamiento, ya que en ese, donde cuando sale de esa cárcel, ¿verdad? Podríamos decirlo así, ¿verdad? Da una vuelta y ahí deja a Timoteo y a Tito en Creta y ahí escribe ya desde la cárcel misma. Ya, pastor, me quedó claro. Ok. Bueno, entonces, hermanos, continuando, ¿verdad? Con las epístolas, esta es una introducción, ¿verdad? Para que podamos tener un poquito también ahí un contexto, ¿verdad? Los apóstoles usaron un medio secular de comunicación para hacerlo un instrumento efectivo, ¿ya? Es decir, no es que la iglesia inventó las cartas o las epístolas, sino que era un medio que ya existía, ¿verdad? Pero que lo tomó, ¿no es cierto? Lo tomaron los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos y lo usaron, ¿no es cierto?, para bendecir a la iglesia. Y esto me recuerda mucho, ¿no es cierto?, lo que nos pasó en pandemia. ¿Recuerda usted qué pasó en pandemia? ¿Verdad? Muchos, ¿verdad? Que antes decíamos, no, las redes sociales son todas malas, ¿no es cierto? Son todas peligrosas. ¿Y qué pasó? La iglesia después se tomaron las redes sociales, ¿verdad? Porque era la única manera como de poder tener reuniones, porque no se podían reunir, ¿no es cierto?, en los templos. Y se usó este medio, ¿no es cierto?, que era parte, ¿no es cierto?, del mundo. Y hoy, ¿no es cierto?, es una tremenda bendición. Muchas iglesias que transmiten sus cultos tienen hermanos, ¿no es cierto?, presenciales, pero también hay otros que están en otros lugares, ¿verdad? Y también eso ha sido una bendición. Entonces, pasó lo mismo con las epístolas. Las epístolas, ¿no es cierto?, e incluso en el Imperio Romano había un sistema de correo, ya no como en lo que tenemos, ¿no es cierto?, hoy, hace unos pocos años atrás, porque hoy ya están los emails, pero antes, ¿no es cierto?, las cartas eran, ¿no es cierto?, un medio donde usted se comunicaba con sus seres queridos, ahora demoraban mucho tiempo, ahora, ¿no es cierto?, usted puede hablar con otra persona al otro lado del mundo al mismo tiempo, pero antes no. Entonces, acá las cartas, ¿no es cierto?, también había un sistema de cartas, ¿ya? Y lo tomaron los apóstoles, ¿ya? Y fue una bendición, porque también, ¿no es cierto?, esos escritos, ¿no es cierto?, esos quedaron registrados, quedaron guardados, la iglesia le sacaban copia y se quedaban con el original, y eso nos permitió tener, ¿no es cierto?, nuestro Nuevo Testamento, ¿verdad?, con los 27 libros que tenemos, ¿ya? Entonces, dice, ¿no es cierto?, que este medio, ¿no es cierto?, secular de comunicación lo hicieron un instrumento efectivo de instrucción espiritual que ha perdurado por más de 2000 años y, como es palabra de Dios, sigue transformando, sigue cambiando y nos sigue enseñando, ¿ya? Es decir, mucha teología, mucha doctrina, mucha enseñanza están allí en las cartas, ¿no es cierto?, o en las epístolas, ¿ya? En ese tiempo, ya estamos hablando de 2000 años atrás, una hoja de papiro, ya recuerde usted que al principio, ¿no es cierto?, se corrió, se me corrió solo. Ya era el papiro, después, ¿no es cierto?, pasó del papiro, que era como una planta, ¿no es cierto?, que se trabajaba y se armaba, pero duraba muy poco, pasó, ¿no es cierto?, a la vitela, que era un cuero, ¿no es cierto?, una piel, que eso tenía más durabilidad, ¿ya? Y después pasó al códice, ¿ya? Es decir, del papiro que se ponía en rollo, también después, ¿no es cierto?, la vitela también se usaba en rollo, pero era en cuero, tenía mayor duración, pero después viene el códice, ¿no es cierto?, donde ya es como un libro que es escrito por ambos lados, ¿ya? Pero en ese tiempo, ¿no es cierto?, una hoja de papiro era como una hoja de oficio, una hoja de carta de las nuestras, y caían entre 150 a 200 palabras. Esa era una carta común y corriente, ya que se usaba en ese tiempo. Una carta común, bueno, de este tiempo, ¿no es cierto?, tenía de 90 a 200 palabras,
en esta hojita podían caer hasta 200 palabras, y las cartas eran frecuentemente escritas con la ayuda de un escriba o un amanuense, también se le llama, ¿verdad? Profesional, porque recuerde que la gran mayoría de la gente en ese tiempo era analfabeta. ¿Ya? Entonces usted necesitaba o requería de alguien, ¿no es cierto?, que le hiciera las cartas, porque no todos sabían leer y escribir. Y lo otro que igual el papiro no era tan fácil, ¿no es cierto?, como hoy escribir en una hoja, sino que también se escribía con una pluma, ya, entonces tenía sus desventajas, pero habían escribas, ya, habían escribas que hacían esta función de escribir estas cartas, ¿ya? Y se enviaban a través de amigos, ya porque no había una estructura de un correo formal, ¿verdad? O familiares, en estas famosas, ¿no es cierto?, caravanas que iban de un lugar a otro, y por el mismo peligro, ¿no es cierto?, que había en ese tiempo. Recuerde usted que los que murieron al lado de Jesús eran ladrones, porque el Imperio Romano se encargó, ¿no es cierto?, de tratar de reducir el robo, porque era muy fácil, porque el que iba solitario, ¿no es cierto?, como el buen samaritano, fácilmente podía ser asaltado. Entonces se usaban más las caravanas para ir en grupo, era más difícil que asaltar una caravana. Entonces se utilizaban estas caravanas igual para llevar estas cartas. Entonces era bien lento el sistema, ¿no es cierto?, de enviar cartas. Ya el promedio de una carta del apóstol Pablo es de alrededor de 1300 palabras. Dijimos que de 90 a 200 era una carta común y corriente. El apóstol Pablo, su promedio es de 1300 palabras. Filemón, que es la más corta, tiene 335, ¿ya? Y Romano, que es la más extensa, tiene 7114 palabras, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque hacía toda esta estructura de saludar, de agradecer al Señor por la fe, la esperanza, ¿verdad? Y el amor, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, nombraba a algunas personas y tocaba el problema o la situación complicada, y después también habían palabras de agradecimiento, ¿ya? Entonces todo esto era parte, ¿no es cierto?, de una carta, ¿verdad?, en la antigüedad. Ahora, si hilamos finito, como se dice, ¿no es cierto?, hay una diferencia entre carta y epístola, pero nosotros comúnmente decimos la carta del apóstol Pablo o la epístola del apóstol Pablo, pero ya esto es como cultura general, ¿no es cierto? Una carta era privada, ya sin adornos y personal, era para una persona, ya del apóstol Pablo a Timoteo. Nadie más tenía que saberlo, por decir una cosa así. Pero una epístola era de carácter universal, se escribía, ¿no es cierto?, a la iglesia que está en Corintios, ¿verdad? Y era más estilizada, con este saludo, ¿verdad?, con todo este protocolo que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y también tenía un público específico, pero universal, a la iglesia de Corinto, pero todavía esa carta nos sirve también a nosotros, ¿ya? ¿En qué estaban unidas tanto la carta como la epístola? Que son esto que le decía hace un momento atrás. Son documentos ocasionales. ¿Sí? Se debe, ¿no es cierto?, a que había una situación, había un problema, había algo, ¿no es cierto?, que había pasado, y el apóstol escribe en respuesta a esa pregunta, a ese problema, o simplemente también, ¿no es cierto?, a veces porque él se enteraba que la iglesia no estaba bien y, ¿no es cierto?, él enviaba allí una misiva escritas para una ocasión y un público específico, ¿ya? Ahora, estas son cartas no de la escritura, no ya, sino que las cartas que se usaban ahí en el Imperio Romano. Bueno, había un servicio postal ya imperial desde César Augusto, desde ahí en adelante comienza, ¿no es cierto?, formalmente ¿no es cierto?, servicio postal. Normalmente 4 personas estaban involucradas, obviamente el autor, el secretario que escribía, el mensajero que llevaba la carta y obviamente el destinatario o el receptor, ¿ya? Se utilizaban secretarios, lo volvemos a decir, y notario, porque nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo usó mucho esto, ¿no es cierto?, incluso Romano al final dice, yo, Tercio, escribí esta carta, es decir, Pablo se la dictó y él fue este escribano o este secretario, ¿ya? Los secretarios formulaban las cartas Ok. en un lenguaje apropiado, ¿ya? Que fuera entendible. Recuerden que igual que el Nuevo Testamento fue escrito, ¿verdad?, en griego. Y dentro del griego había varios griegos, ¿ya? Entonces estaba el griego ático, que era el griego, podríamos llamarlo así, de una cultura elevada, ¿ya? Y estaba el griego koiné, que era del pueblo, ¿ya? Del vulgo. Entonces, casi la gran mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, ¿ya? Pero hay otros, pongámosle Lucas, me parece mucho, fue escrito en el griego ático, ¿ya? Lucas, que era doctor, ¿no es cierto?, tenía otro lenguaje, ¿ya? Pero ¿no es cierto?, se utilizó el griego porque era el idioma universal, ¿ya? El idioma
que todos podían entender, como hoy el inglés o también podríamos decirlo ya el chino o el mandarín, ¿no es cierto? Que ahora está siendo más conocido que el inglés. Pastor, Bueno, eran escritas, sí, eh, en la diapo anterior, ¿la puede cambiar un poquitito, por favor? ¿El notario público es sinónimo de el secretario o de lo que había dicho delante usted, escriba o amanuense? ¿Es como el mismo concepto? el mismo concepto, sí, el mismo Ya. concepto. Y de ahí viene el concepto de notarios que tenemos hoy nosotros, notarios públicos. ¿Ya? Pero ellos, como se dice, eran más personales todavía porque cualquiera podía ir y pedir que le hiciera una carta. ¿Ya? Entonces, secretario, amanuense, escriba también en el Nuevo Testamento se usa esa palabra para estas mismas personas. Pastor, tengo otra consulta igual. Cuando Pablo escribía sus cartas, como usted bien dijo, era en griego koiné. Pero cuando él, por ejemplo, visitaba algún lugar, pastor, él cuando predicaba, bueno, al comienzo cuando predicaba en la sinagoga, yo me imagino que hablaba en hebreo o en arameo. ¿O cómo era, pastor? La verdad me surgió la duda y por eso quise preguntar. Y hebreo es una lengua muerta ya en el tiempo de Jesús y del apóstol Pablo. ¿Ya? El hebreo solo lo manejaban los sacerdotes del templo, ¿ya? Entonces no era del pueblo, la gente no lo entendía. La lengua que hablaban era el arameo, correctamente como tú dices, Marley, ¿ya? Aquellos que vieron la película, ¿no es cierto?, La Pasión de Jesús, esa estaba en arameo, porque ese era el idioma, ¿no es cierto?, de toda Palestina, ya arameo. Ahora, cuando Pablo estaba, ¿no es cierto?, obviamente en otras ciudades, Corinto, ¿verdad?, otro lado, como iba a la sinagoga y la sinagoga era constituida por judíos, era el arameo, ¿no es cierto?, el lenguaje que tenían ellos. Pero en el caso, ¿no es cierto?, si estaba en Filipo probablemente, ¿no es cierto?, eran los griegos. Entonces ya ahí había un lenguaje griego, ¿ya? Pero el lenguaje común de los palestinos, de los judíos, era el arameo, ¿ya? Y el hebreo, ¿no es cierto? Hoy, yo no sé si a ustedes le ha llegado, pero hoy, ¿no es cierto? Desde Israel ofrecen cursos de hebreo, pero ese hebreo ya no es el mismo hebreo del Antiguo Testamento, ya también ha sido modificado y se resucitó una lengua que estaba muerta, ya, porque en realidad solamente los sacerdotes manejaban el hebreo, ¿ya? Entonces, por eso, qué buena la pregunta, es decir, casi más se usaba el arameo, era como el lenguaje de Palestina, bueno, en este caso, llevándolo ahora sería Israel y todos, ¿no es cierto?, los palestinos, los árabes que están ahí, sería el arameo en el tiempo de Jesús y también del apóstol Pablo. Espero haber ahí respondido, ¿ya? Entonces, estas cartas, ¿no es cierto?, que fueron en este sistema, ¿no es cierto?, de Augusto César, del Imperio Romano, ¿verdad? Eran escritas en papiro, ¿ya? Porque, bueno, la vitela era mucho más duradera, pero también era más cara escribir en vitela. Entonces, solamente bueno, eso también es importante, es decir, todo lo que eran los libros del Nuevo Testamento no estaban en las casas, como nosotros hoy tenemos la Biblia, ¿ya? Solamente estaban en los templos, en la iglesia, ¿no es cierto? Las iglesias eran o tenían, ¿no es cierto?, estos escritos, estos manuscritos, ¿ya? Porque no era fácil, ¿no es cierto?, poder tener uno de ellos. Ahora, las similitudes entre las cartas del Nuevo Testamento y otras cartas de contemporáneas es que dice de A a B, es decir, de el apóstol Pablo para Tito, ¿ya? También se escribían de la misma manera, ¿ya? Bueno, también nosotros, no sé, yo alcancé a escribir cartas también, ¿no es cierto? Así de Marcelo para ¿no es cierto? Y ahí uno empezaba, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo has estado tú? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, acá tenía la misma estructura, unos saludos, ¿no es cierto? O chairein en griego, la parte principal, es decir, bueno, te escribo para saber cómo estás, cómo te ha ido, si encontraste trabajo. Esa era una carta no cristiana, ¿verdad? Y también después, bueno, me despido, ¿no es cierto? Y saludos también, ¿no es cierto?, a la familia, ¿verdad? Y todo aquello. Entonces, había bastante similitud también con las cartas del Nuevo Testamento. Pero las diferencias, porque también habían algunas, ¿no es cierto?, diferencias allí, eran algunas de estas, un saludo y una despedida de gracia y paz. Ya, eso es como característico, ¿verdad? Espérenme un poquitito acá. Hermana Marley.
Pastor, disculpe por volver al mismo tema, pero yo recordaba una cita y que no la había encontrado todavía, entonces por eso no le puedo decir, pero en Hechos 22, cuando dice, bueno, Pablo está hablando y dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, y luego dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y ahí dice, y él les dijo, yo soy judío, nacido en Tarso, bla, bla, bla. Entonces, por eso, pastor, yo tenía la pregunta en la mente, pero como no tenía clara la cita, no pude decírsela, pero la busqué ahora. Entonces, por eso me surgió la duda, pastor. Claro, pero como te digo, la lengua hebrea, entonces a veces nuestras traducciones, habría que ir y ver si hay otras traducciones del mismo texto. Pongámosle una traducción muy actual, muy buena, es la traducción contemporánea, o también la NTV, Nueva Traducción Viviente. Entonces, de pronto se usa una palabra, pero pongámosle la lengua, bueno, puede ser que sí haya usado el hebreo ahí porque estaba ante autoridades. Es decir, el Sanedrín sí podría haber conocido el hebreo, pero Pastor, vamos a bueno, buscarlo. tiene razón usted porque, bueno, aquí yo tengo la TLA y dice, cuando la gente oyó que Pablo le hablaba en arameo, guardaron más silencio. Entonces, con lengua hebrea en la Reina Valera se refiere al arameo. Entonces, por eso yo tenía la duda, pastor, porque no entendía, porque yo sabía que el hebreo ya no se hablaba, pero como lo leí ahí, entonces ahí tuve más duda, por eso le quería preguntar, pero claro, en la TLA dice arameo. ¿No? Porque, bueno, nosotros tenemos la Reina Valera es una muy buena versión, pero comete estos pequeños detalles que de pronto sí las traducciones más actuales, lo cierto, nos ayudan, ¿ya? Porque claro, ahí el contexto claramente ya era una lengua muerta el hebreo. Entonces, por eso siempre es conveniente, bueno, ahí a todos los hermanos, ya siempre leer, ¿no es cierto? Porque claro, la Reina Valera es muy buena, pero tiene algunas cositas por ahí, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay a ver, ustedes tienen que haberlo visto también, ¿no es cierto?, en Orígenes de la Biblia, en teología también, con el tema de la inspiración, revelación, iluminación. O sea, hay algunas traducciones que son literales, ¿ya? Y esas traducciones son buenas, pero a veces también son tan, porque, pongámosle, la Reina Valera dice que el que no se saca, bueno, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que lo toma literal. Entonces se han sacado el ojo y el problema no está en el ojo, está en el corazón. ¿Ya? Entonces, igual cuando dice, ¿no es cierto?, el que no aborrece, padre y madre. Y bueno, entonces la gente que lee, bueno, honra a tu padre y a tu madre, y acá dice que aborrezcamos a nuestro papá, porque la palabra aborrecer es fuerte, pues no es solamente, no, pero el original es el que ama más a padre y madre no es digno. Entonces, ahí nos ayudan estas otras versiones que son dinámicas. A esas se le llaman versiones dinámicas, ¿ya? Que dan el pensamiento. Porque claro, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que los traductores igual estaban complicados en este sentido, porque, mire, primero tenían que traducir el Antiguo Testamento de una lengua muerta, que ya no existía. ¿Ya? Después, ¿no es cierto? El griego también que hoy tenemos, actualmente no es el mismo griego que estaba en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, por eso las traducciones y todo esto necesitan de un equipo de trabajo y cada vez, ¿no es cierto?, están descubriéndose manuscritos, ¿verdad? Con esto de los rollos del Mar Muerto, que es un descubrimiento muy bueno, ya quizá nosotros no le hemos dado como el valor, pero a ver, la alta crítica, ¿ya? O la crítica textual, que es un movimiento que cuestiona todos los escritos, ¿ya? Es decir, se usa en la universidad para los escritos de Homero, de Platón, pero también para la Biblia. Entonces, esta crítica textual nos destruyó la Biblia, pues decía que ningún milagro existía, ya que Moisés nunca escribió el Pentateuco, que Isaías, hay tres Isaías que escribieron, no es Isaías el que nosotros pensamos. Entonces, esa crítica fue muy dura y fue en el año 1800 con el racionalismo. ¿Y por qué? Porque decían que, bueno, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera usaron a Erasmo de Rotterdam, ya un manuscrito de Erasmo de Rotterdam que tenía 900 años después de Cristo. Entonces decía, no, su escrito es la copia de la copia de la copia, así que tiene que estar lleno de errores. Entonces, cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, se descubren algunos rollos de 100, 150 después de Cristo, ya muy cercanos al original,
y comienzan a traducirlo y se dan cuenta que no habían errores, que habían pequeñas añadiciones, que quizás, ¿no es cierto?, estos masoretas, ¿verdad? Como el texto que dice, este espíritu no sale sino con oración y ayuno. Cuando se han ido a los manuscritos más antiguos, dice oración, pero ¿la Biblia en otros pasajes habla del ayuno? Claro que sí, ¿ya? Y que son importantes, sí, en Isaías habla, ¿no es cierto?, que el ayuno corta cadena y todo, pero quizás un masoreta, ¿no es cierto?, dijo, no, pero es importante, y le puso ayuno, pero no cambia una doctrina importante. Entonces, esos rollos nos hicieron que nuestra Biblia no fuera como eso, ellos decían, que estaba llena de errores, llena de añadiciones, ¿ya? Y por eso hay tantas nuevas, ¿no es cierto?, versiones, traducciones, ¿ya? Entonces, las traducciones y las versiones, ojalá entre más tenga usted y lea los pasajes, le va a dar más claridad, ¿ya? Más claridad en esto mismo que preguntaba Marley y está muy bien, ¿verdad? Porque en realidad era ya una lengua muerta, muy difícil yo creo que Pablo sí manejaba el hebreo igual, pero no todos iban a entender, así que él iba a ser complejo que pudiera seguir haciéndolo. Bueno, continuamos entonces, queridos hermanos, aquí tenemos entonces aquí diferencia entre las cartas. Bueno, saludo y despedida, ¿verdad? Con esta palabra gracia y paz. Ya, recuerde usted que la gracia es un regalo de Dios, ¿no es cierto? Y al yo haber aceptado por gracia la fe en Cristo, viene la paz, ¿ya? Es decir, tiene que estar la gracia para que haya paz, ya es consecuencia la paz de la gracia, y eso no se usaba en el mundo secular, sino que eso era exclusivamente de la iglesia, ya, exclusivamente del cristianismo, ya. Las cartas de Pablo a veces contienen también, ¿no es cierto?, dice unas palabras ya de acción de gracias por sus lectores, ya, es decir, gracias por la fe, gracias por la esperanza, gracias por el amor. ¿Ya? Hay un libro, ¿no es cierto?, que es La medida de la iglesia, ya de Jen Getz, y él habla de esto, ya de que cómo se mide el crecimiento de la iglesia. Muchas veces nosotros decimos por los números, por la infraestructura, por la cantidad de ministerios, de dones. No, no, él dice que se mide por esto que dice el apóstol Pablo, por la fe, el amor y la esperanza. Es decir, cuánta fe hay en la iglesia, cuánto amor hay en la iglesia y cuánta esperanza que es, ¿no es cierto?, que nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Siempre Él daba gracias, ¿verdad? Muy pocas veces no le no dio gracias por algo que bueno de la iglesia, ¿ya? Es como las cartas de Juan a las 7 iglesias, ¿no es cierto? ¿Verdad? Mira, cuida esto o agradezco a Dios por esto, pero ya, en cambio acá también, siempre él daba gracias por los lectores y bueno, siempre oró por sus iglesias también, ¿ya? Las cartas en el Nuevo Testamento cierran frecuentemente con una doxología o una bendición, ¿no es cierto?, que también era parte de la liturgia o del cristianismo, ya que se tomó del Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted el número cuando está la bendición sacerdotal, ¿verdad? También eso lo tomó la iglesia cristiana, ¿no es cierto?, haciendo también una bendición, ¿no es cierto?, una doxología, ¿verdad?, que reconocía a Dios, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, bendecía a la iglesia, ¿ya? Entonces, también siempre era esto diferente a las cartas seculares, ¿no es cierto?, de ese tiempo. Se me pegó aquí el... mm, 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 mm. Ahora sí. Entonces, las cartas son las epístolas, ¿verdad? eh, Hicimos una pequeña diferencia. Se acuerda que la carta era como personal, en cambio la epístola era más congregacional. La epístola es un intento literario consciente cuyo propósito es su publicación, ¿ya? Es decir, que se lea, que se publique. En cambio la carta era como más personal, privado, y está escrita para una ocasión específica, ¿no es cierto?, careciendo, dice, del propósito de llegar a la posteridad, ¿ya? Entonces, para que también nosotros lo tengamos ahí presente, ¿ya? Y
aunque las cartas de Pablo, dice, son muchas veces de carácter ocasional, Pablo escribe con autoridad apostólica que le daba a las cartas un carácter normativo para otros tiempos y también otros lugares, ¿ya? Entonces esto también es importante, queridos hermanos, ¿ya? Porque el apóstol Pablo, recuerde que no estuvo en el ministerio de Cristo, no fue parte de los discípulos directos del Señor Jesús, sino que él ve al Señor cara a cara, ¿no es cierto?, camino a Damasco, cuando el Señor se le aparece y él se convierte, después que él estaba persiguiendo a la iglesia, y por eso él se autoproclama el apóstol a los gentiles y también señala, ¿no es cierto?, que él es un apóstol abortivo, después que el Cristo resucitado, ¿no es cierto?, le sale al encuentro, ¿ya? Entonces también tiene una autoridad apostólica, ¿verdad? Y también un carácter normativo a los escritos, ¿no es cierto?, que él había hecho. De los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 21 son cartas o epístolas y se escribieron, ¿no es cierto?, para mantenerse en contacto, porque Pablo, ¿no es cierto?, hizo varios viajes misioneros donde él levantaba iglesia, dejaba líderes, iba a otro lugar, levantaba iglesia y después en el otro viaje trataba de visitar esta iglesia y si no podía, les enviaba también cartas, ¿ya? Y estas cartas también hacían, ¿no es cierto?, que tenía un sentido de inmediación, es decir, de cercanía con las iglesias que él había levantado. Gospet nota que la carta de instrucción cristiana fue una contribución cristiana casi tan original a los tipos literarios como lo fuera el Evangelio escrito, ¿ya? Es decir, ¿no es cierto?, método secular, ¿no es cierto?, se cristianizó, en este caso la iglesia lo tomó, los apóstoles, para dar instrucción a esta iglesia naciente, así como el Evangelio, ¿ya? Los evangelios son igual parte esencial y son como muy, ¿no es cierto?, distintos de toda la literatura, ¿no es cierto?, que hay secular. Una contribución cristiana casi tan original, dice, a los tipos literarios como lo fue el Evangelio escrito. ¿Ya? Los secretarios de las cartas en el Nuevo Testamento eran cristianos, ¿ya? Los secretarios de las cartas eran cristianos, como ahí Romanos 16 dice, yo tercio, ¿no es cierto?, escribí, las cartas frecuentemente tienen un tono conversacional. Ya muchas cartas, ¿no es cierto? El apóstol Pablo abre su corazón, ¿no es cierto? Para ministrar, ¿no es cierto? A la iglesia, para ministrar, ¿verdad? Allí también al pueblo del Señor. Hermanos, hasta aquí, dudas, consultas, ¿todo bien? Entonces vamos a ir, espérenme, porque se me agrandó esto. Ahí está. Para abrir el otro PowerPoint. ¿Ya? Y este tiene que ver con lo que habíamos señalado al principio, ¿verdad? Con la vida y obra, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, ¿ya? Bueno, antes de continuar, ¿ya? ¿Verdad? Como ingresó nuestra hermana Teresa, ¿ya? Hermana Teresa, ahí en el, ¿verdad?, material que le enviamos, ¿ya? Para que usted lo tenga ahí presente, aparece el plan de curso, ¿ya? Y en el plan de curso tenemos, ¿verdad? Algunas tareitas allí, ¿no es cierto? Entonces voy a ver, aquí a compartir. Entonces, para que también a usted le quede claro, ya vamos a tener clase hasta las 9:30, ¿ya? Porque estas actividades ustedes van a tener una hora para hacerlas. La pueden hacer inmediatamente terminando la clase o la pueden hacer el otro día, pero tienen que hacérmela llegar antes del próximo miércoles. Es decir, en este caso, tiene que hacer un informe de los puntos fuertes y débiles del apóstol Pablo. Ya, a usted lo puede sacar del material, de la Biblia o buscar también algún material anexo. La siguiente clase, como vamos a ver 1 Corintios, también para el siguiente miércoles hacer un informe de diferencias entre aspectos culturales y principios eternos. Es decir, qué cosas eran culturales, ¿verdad? Y cuáles son
aquellos principios que permanecen y que podemos traerlos para este tiempo. ¿Ya? Entonces, quería compartir eso, aunque igual va a quedar la grabación, que la vamos a subir también mañana probablemente, ¿no es cierto?, para que usted pueda ver el comienzo de la clase, pero así no le quede ninguna duda. Entonces, terminamos a las 9:30, pero ustedes tienen una hora más para hacer ese trabajo, ya para no ocuparles otro tiempo, ¿ya? Así que para que ahí, hermana Teresa, ¿no es cierto?, usted lo pueda tener en claro. El informe es de 3 a 5 páginas, ¿ya? No más que eso, ¿ya? Y eso va a ser una nota, ¿verdad?, acumulada. No sé si le quedó claro, hermana Teresa. Amén, pastor. Sí, está claro. Ok, ya hermana, muchas gracias. Y bueno, en el mismo material aparece mi correo y también mi WhatsApp, ¿no es cierto?, para hacer entrega de los trabajitos, ¿ya? Entonces, ahora continuamos hoy día, ¿no es cierto? Teníamos la introducción que ya la vimos, ¿no es cierto?, de cómo eran las cartas en ese tiempo y cómo dividimos también las cartas paulinas. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, al autor, en este caso humano, ¿no es cierto?, que es el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, y cómo él también, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad? Aquí está. ¿Ya? Entonces la vida, la obra, el ministerio, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo y sus cartas, ¿ya? Entonces es importante, ¿no es cierto?, porque una de las tareas, la tarea de hoy, ¿no es cierto?, es ver este perfil del apóstol Pablo. Entonces la idea es que usted, ¿no es cierto?, pueda decir, para mí estos son los puntos fuertes del apóstol, pero aquí veo, ¿no es cierto?, ciertas debilidades, ¿ya? Entonces, queridos hermanos, esto me pareció muy, muy interesante. Ya es un escrito de Etienne Chapbertain que dice, en Pablo hay varios hombres. Ya usted dirá, pero ¿cómo? Es decir, nosotros siempre hablamos de que Cristo sea forjado en nosotros, ¿verdad? Y que no haya máscaras, ¿no es cierto? Pero lo que quiere decir aquí el autor, ¿no es cierto? Que para forjar al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él fue tomado, ¿no es cierto?, con características de distintas o de distintos lugares, ¿no es cierto? Dice Pablo, hay varios hombres. Esta frase de Bruno evoca toda la complejidad de esta personalidad tan acusada y fascinante, perteneciente a dos civilizaciones, la judía y la griega. Recuerde que él, ¿no es cierto?, fue criado a los pies de Gamaliel, un rabino judío, pero su nacionalidad era romana. Él nació, ¿no es cierto?, en Tarso, ¿verdad? Entonces tenía la nacionalidad romana de un carácter recio. No siempre resulta fácil vivir con él cuando la misión está en juego. Ya recuerde usted que él le llamó la atención al apóstol Pedro porque tenía un doble estándar. Marco, ¿no es cierto?, que le abandonó en el primer viaje misionero, él no quiso ir con él en el segundo viaje misionero, y esto hubo una ruptura entre Bernabé y Pablo. Hermana Marley. Pastor, tengo una consulta. Cuando se refiere a que Pablo era judío, pero también era gentil, me cuesta un poco entender que sea romano y griego, porque usted bien mencionó, como dice la palabra, que tenía ciudadanía romana, pero ahí dice que pertenece a la civilización griega. Entonces, no entiendo muy bien en qué se diferencia cada cosa. Él nació en Tarso, ya, y por su padre obtiene la nacionalidad romana, pero Tarso era una cultura griega, ¿ya? Entonces, él tiene la nacionalidad romana, la cultura griega por el medio donde él nace, y la judía porque es forjado a los pies de Gamaliel. Entonces, podemos ver en él, ¿no es cierto? Y por eso, ¿por qué es importante esto? Porque recuerde usted que los apóstoles de Jerusalén, que fueron los que vieron a Cristo y estuvieron con él en el ministerio, les costó salir de Jerusalén. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que los judíos, yo siempre digo esto, eran judíos. ¿Ya? Ellos no salían de Jerusalén ni de Israel porque decían que los gentiles, ¿no es cierto?, eran contaminados, ¿no es cierto? Ellos mismos hablan de los perros gentiles. Entonces les costó entender que la salvación también era para ellos. En cambio a Pablo, que estaba bañado con la cultura griega, no, él se autoproclamó enseguida apóstol a los gentiles, pero él nace en Tarso, ¿verdad? Que está bañado con la cultura griega
y es formado con el rabí, ¿no es cierto?, Gamaliel, en lo judío, pero su padre tenía la nacionalidad romana. Y por eso también eso es interesante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ahí en Corintios, 2 Corintios, cuando él defiende su ministerio, dice que 2 o 3 veces él ha sido azotado. Y él como romano podría haber apelado y no podría haber sido azotado. Es decir, él prefirió ser azotado y sufrir por la causa de Cristo, ya no se tomó a esa ventaja, ya porque él mismo dice que él quería como tener las marcas de Cristo en su cuerpo. Entonces, tenemos esa, podríamos llamarla así, trinidad entre ¿no es cierto?, la nacionalidad romana por su padre, la griega por el medio de Tarso donde estaba y la judía, ¿no es cierto?, porque fue formado a los pies de Gamaliel. No sé si Pastor, quedó claro. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Y existe alguna posibilidad de que él haya tenido nacionalidad judía por parte de su mamá? Claro, efectivamente, sí, sí. Su mamá sí o sí era judía, Ya. ¿ya? Entonces por eso mismo fue llevado a los pies de Gamaliel para ser formado en toda la tradición y en toda la cultura judía. Porque si no, no, un gentil difícilmente hubiese querido eso. Pero como su mamá, lo mismo pasa con Timoteo, ¿se acuerdan ustedes? Timoteo y Tito, ¿ya? También tenían esta dualidad. Pero Timoteo tenía, sus padres era judía, ¿no es cierto? En cambio Tito, sus padres eran griegos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que a Timoteo, perdón, lo mandó a circuncidarse? Por esto, por respeto al judaísmo, ¿ya? Pero no porque él estuviera de acuerdo. En cambio a Tito, no, porque sus padres eran griegos. Entonces no tenían por qué circuncidarse. Pero sí, su madre efectivamente era judía. Bueno, y en esto, ¿no es cierto? Todas estas culturas, ¿no es cierto?, forjan también una personalidad fuerte, porque recuerde usted que él le llama la atención a Pedro, y Pedro era una columna de la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces, chuta, llamarle la atención, en este caso podríamos decir al obispo o al presidente de la corporación, un recién convertido, ya que llevaba poco tiempo, pero en realidad, ¿no es cierto?, él demanda a Pedro porque Pedro, efectivamente, bueno, yo hablo de los apóstoles de Jerusalén, refiriéndome a todos los discípulos de Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a ellos les costó entender que la salvación también era para los griegos, para los gentiles, ¿ya? Entonces ellos se negaban a hablarles de Cristo, del Evangelio. En cambio, Pablo no. Pablo, ¿no es cierto?, continuo a todo el trato de Dios, ¿verdad? Él se autoproclama apóstol a los gentiles y lleva estas buenas nuevas, ¿no es cierto?, a todo el mundo conocido, ¿ya? Entonces, todas estas aristas permean, ¿no es cierto?, la personalidad del apóstol, ¿ya? Entonces tenemos un hombre apasionado, un hombre que ama al Señor y que lo da todo por el Señor, pero también un hombre que no tiene pelos en la lengua para llamarle la atención a sus autoridades que no están actuando bien, ¿no es cierto? También a Juan Marcos, que lo dejó en el primer viaje misionero y dice, no, Juan Marcos, no vas conmigo, y eso produce un quiebre, ¿verdad? Entonces, a los Corintios, vamos a ver la carta a los Corintios, que también hay llamado de atención. En uno de los pasajes él dice, a ese entréguenselo a Satanás. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo le va a entregar a Satanás? ¿Verdad? Pero en realidad es llámele la atención, ¿ya? Porque él no puede estar en ese pecado de incesto. Él estaba con su madrastra, es decir, le había levantado la esposa, ¿no es cierto?, a su padre, ¿ya? Entonces, qué terrible. Pero Pablo no tenía, ¿no es cierto?, ningún temor en decirlo, ¿ya? Y otros también sufrieron este carácter fuerte de él, ¿ya? Bueno, trae esta lectura que habla, ¿no es cierto?, de estas personalidades que son permeadas por tantas culturas distintas. Pablo nos parece más hombre, enfrentado con múltiples problemas, y más apóstol, dedicado por completo a la causa que promueve, ¿ya? Él dice, mi evangelio, muchas veces usted va a leer en sus cartas que él habla de su evangelio, pero en realidad el evangelio es uno, es el evangelio de las noticias buenas, ¿no es cierto?, de que Cristo se hizo hombre, llevó nuestros pecados, murió en la cruz, ¿verdad? Nos perdonó y a través de él también nosotros podemos resucitar también, ¿ya? Entonces sus cartas, situadas de esta forma en su vida y en su contexto histórico, ganan no poco en calor y en sinceridad, ¿ya? Entonces muchas de sus cartas nos hablan, ¿no es cierto?, de este cariño, este afecto, pero también de esa personalidad ruda, fuerte, ¿verdad?, del apóstol. Ahora,
cuán importante es el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Porque este escritor, Glover, dice, vendrá el día cuando los hombres llamarán a sus perros Nerón, ¿ya? Recuerde usted que Nerón fue quien mató al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, ¿ya? En la persecución, ¿verdad? Esa gran persecución de parte de Nerón eh, nos mata a Pedro y a Pablo. Entonces, este escritor dice, bueno, a los perros le van a poner Nerón, ya, pero en cambio, ¿no es cierto?, a los hijos de hombres le van a poner Pablo, ¿ya? Y efectivamente, muchas veces usted ha escuchado ahí a un perrito que le llaman, ¿no es cierto?, Nerón, y en cambio Pablo, ¿verdad? Es un hombre valorado, es un nombre, ¿no es cierto?, que inspira también, ¿ya? Bueno, aparte de Jesús, Pablo es tal vez la persona más conocida y más famosa en la Biblia, ¿ya? Bueno, hablamos de conocida más que famosa, porque sabemos que la fama no va con nosotros, no va con la iglesia, ¿ya? Pero sí, después del Señor Jesucristo, podemos decir que Pablo, ¿no es cierto?, es la segunda persona más allí conocida y connotada, y efectivamente también por esas 13 cartas que escribe del Nuevo Testamento. Jugaba un papel muy importante, dice, en el crecimiento de la iglesia, ¿ya? Y en la interpretación de la gracia de Dios en Cristo, ¿ya? Es decir, obviamente casi toda nuestra doctrina, ¿ya? Que tenemos dentro de las denominaciones, la debemos a, al apóstol Pablo, ya especialmente del libro de Romanos, ¿ya? Entonces, casi toda nuestra doctrina o teología está basada, ¿no es cierto?, en este papel que jugó el apóstol Pablo dentro de la iglesia, ¿ya? Y bueno, esta interpretación de la gracia también de Dios en Cristo. Recuerde usted que Martín Lutero apela, ¿no es cierto?, a este versículo que aparece en Romanos, ¿no es cierto?, donde dice que el justo por la fe vivirá, ¿ya? En el tiempo de las indulgencias. Pablo tiene que ver con la tercera parte del Nuevo Testamento. Estamos hablando aquí de la importancia, ¿no es cierto?, de Pablo. Bueno, aquí tenemos entonces el trasfondo de Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, también el privilegio de su ciudadanía, ¿no es cierto? Tenía la ciudadanía de parte de su padre, romana. Su nombre, Paulus, ya. Su oficio era hacedor de tiendas, ya también lo cuenta alguna de las cartas, ¿no es cierto? Que él trabajaba haciendo tiendas, ya. Criado en Jerusalén, ¿no es cierto? Bajo los pies de este rabino, ¿no es cierto? Gamaliel, y judío de hueso colorado, ¿ya? Es decir, él persiguió a la iglesia creído, ¿no es cierto?, que estaba haciéndolo bien, ¿no es cierto?, que estaba matando, ¿no es cierto?, a estos seguidores de Jesús, que era una secta, pero cuando se encuentra con Jesús también tiene una conversión, ¿verdad?, inmediata, porque dice, ¿verdad?, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Reconociendo el señorío de Cristo inmediatamente en su vida. Bueno, recibió instrucción en la ley y era celoso por Dios, entrenado bajo Gamaliel, ya su confrontación en el camino a Damasco por el Jesús resucitado y su llamado a ser un predicador. Ya, bueno, quiero detenerme un poquito acá, ya porque también eh, dentro de los judíos, ya dentro de los judíos, ya habían dos escuelas de teología, podemos llamarla así, ya, y había una, ¿no es cierto?, que era más liberal que la otra, ya había una escuela, ¿no es cierto? Estaba la de Gilel y la de Chamaín, ya eran dos escuelas, ¿verdad?, dentro del judaísmo, y dentro de ella, ¿no es cierto?, una era liberal y la otra era una más, ¿no es cierto?, podríamos decir conservadora, ¿ya? Entonces, dentro no me acuerdo cuál de las dos era la liberal, me parece que en otro PowerPoint lo tengo ahí para poder explicarlo mejor, pero Gamaliel era también de la más conservadora, ¿ya? De la línea más conservadora. Aquellos que han visto The Chosen, ¿no es cierto? Ahí de pronto se dan cuenta ustedes que aparecen las dos escuelas rabínicas, ¿verdad? ¿Ya? Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, fue bajo, ¿no es cierto?, este gran hombre Gamaliel. Yo digo gran hombre Gamaliel porque cuando Pablo, ¿no es cierto?, le dice que va a perseguir a la iglesia, él le dice, oye, ten cuidado, no va a ser que estés peleando contra Dios. Es decir, a pesar de que él era un judío, ¿no es cierto?, un maestro, un rabí, judío, ¿no es cierto?, le advierte a Pablo, ¿no es cierto?, que tenga cuidado, que puede ser este Jesús. ¿Por qué? Porque le dijo, mira, se levantó tal líder, murió el líder y se acabaron los seguidores. Se levantó otro, mataron al líder, se acabó. En cambio acá, si Jesús murió y no resucitó, probablemente va a desaparecer,
pero efectivamente, ¿no es cierto?, después él tiene un encuentro, ¿verdad?, con el mismo Señor, ¿ya? Entonces, por eso también es importante que usted sepa esto, que aún también dentro del judaísmo habían dos escuelas rabínicas, ¿no es cierto?, una que era más liberal y la otra que era más conservadora, ¿ya? Su confrontación en el camino a Damasco con el Jesús resucitado, por eso él se autoproclama después apóstol. Recuerde que dentro de las características de un apóstol era haber visto al Señor cara a cara, ¿ya? Entonces, por eso todos los apóstoles tuvieron que haber sido parte del ministerio de Jesús, como Pablo no fue parte de este ministerio, sino que después sí tiene un encuentro cara a cara con el Señor o con el Jesús resucitado, y que el Señor le llama, ¿no es cierto?, a predicar, ¿no es cierto?, el evangelio a los gentiles, que fue algo que les costó, ¿no es cierto?, a los apóstoles de Jerusalén. Bueno, Pablo es desde luego un judío helénico, ya cuando hablamos de helenismo hablamos de griego, ya, entonces estaba permeado por la cultura griega, nacido en Tarso, al sureste de la península de Anatolia, cerca de la frontera, ¿no es cierto?, con Siria, ciudad de la provincia romana de Cilicia, relativamente grande y con una importante escuela de filosofía popular de tipo estoico. ¿Ya? ¿Se acuerda que también eso lo vimos? La escuela estoica ya era, ¿no es cierto?, una escuela que hablaba de renunciar, de negarse al alimento, de golpearse el cuerpo, ¿verdad?, de negarse a los placeres, ya el estoicismo. Ya de ahí viene un poquito también esta corriente, ¿no es cierto?, de golpearse el cuerpo cuando se hacen manda, de caminar de rodillas y pelarse las rodillas, ya viene de esta corriente, el estoicismo. Y había otra corriente que era el epicurismo, ya que era lo contrario, es decir, goza, pásalo bien, disfruta, porque después de esta vida no hay otra. Así que el placer a todo dar, ¿ya? Y hoy vemos que nuestra cultura, ¿no es cierto?, es muy, ¿verdad?, epicuria, ya, pásalo bien, no importa lo que pase con el otro, ya mientras tú lo disfrutes, hazlo. Y el estoicismo, ¿no es cierto?, te acercas más a Dios si es que sufres, si te golpeas, ¿no es cierto?, si dejas los alimentos, ¿ya? Si no te casas, ¿verdad? Por ahí también está esa corriente de los curas, ya del catolicismo, ¿ya? Es un centro cultural no desdeñable, ¿no es cierto?, de este tipo, ¿no es cierto?, de filosofía estoica. Saulo nace probablemente a comienzo de nuestra era, ya de una familia judía de ciudadanos romanos, ¿verdad? Pues él lo es desde su nacimiento. Entonces él es romano y judío y también, ¿no es cierto?, permeado por la cultura griega, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan ahí, ¿no es cierto?, bien, bien presente en este momento. Saulo recibe como nombre propio el típico judío del primer rey de Israel. Pablo es la versión castellana del latín Paulus, ¿ya? En latín se escribe Paulus, ¿verdad? En castellano Pablo, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, familia patricia importante y antigua en Roma, ¿verdad?, que es ese gentilicio, ya Paulus, eh, apellido o cognomen de la gens Paula, que era un gentilicio paulino. Recuerden que tanto los judíos eran muy meticulosos, ¿no es cierto?, con, ¿no es cierto?, esta línea, ¿no es cierto?, genealógica. También los romanos tenían una línea genealógica, ¿ya? Quizás, dice la de Saulo, adoptase ese apellido como homenaje a algún miembro de tal genealogía o gens con quien tuviera especial relación. ¿Ya? Da la impresión de que su familia es de clase acomodada, precisamente por tener. Marley. Pastor, yo tengo un comentario sobre eso porque la verdad es que cuando yo era más joven, más chica, yo siempre pensé, pastor, yo no sé dónde lo escuché, que Pablo Dios le había cambiado el nombre y que después de su encuentro con Jesús camino a Damasco, había pasado de llamarse Saulo a llamarse Pablo. Y claro, después con el paso de los años y con el estudio también, supe que en realidad no, sino que fue una forma del escritor, en este caso de Lucas, ¿cierto?, que escribe el libro de los Hechos, para poder darle una diferencia o marcar la diferencia de que él estaba ya enfocando su trabajo hacia su apostolado a los gentiles, que empieza a llamarle Pablo, pero él
se llamó siempre Saulo y se llamó siempre Pablo, solamente que era en distintos idiomas. Entonces, pastor, la verdad es que es un comentario que quería destacar porque para mí fue súper impresionante cuando lo descubrí, y sobre todo porque ese es como uno de esos errores como bien comunes que tenemos como en distintas iglesias y que algunas personas las aseguran. Como por ejemplo esas frases típicas es que algunas personas dicen, como la Biblia dice que el Señor bendice al dador alegre. Y no, pues no es bendice, sino que Dios ama al dador alegre y que están como súper interiorizadas como en lo colectivo de la iglesia. Entonces es bueno cuando la podemos aprender y aclarar. Sí, lamentablemente, efectivamente, muchos, y lo he escuchado varias veces, eso de, Dios le cambió el nombre, pero en realidad era el mismo nombre, ¿verdad? Pero, ¿no es cierto?, para diferentes culturas, podríamos llamarlo así, y en realidad pasa porque no nos detenemos a ir a la palabra, pues a ir a la escritura, ¿verdad? Y otras frases más ahí típicas, ¿no es cierto? Como dice la Biblia, ayúdate, que yo te ayudaré, o el que madruga, Dios le ayuda. Y bueno, el otro día escuchaba un mensaje de un pastor, no sé de qué país era, pero él daba una estadística y decía que un 80% de los cristianos que van a la iglesia hacen parte y creen que estos textos aparecen, o esta frase en realidad, ¿verdad? Aparecen en la Biblia. Es decir, ni siquiera se han dado el trabajo, ¿no es cierto?, de buscar si efectivamente están allí, ¿no es cierto?, la manzana de Adán o de Eva, la ballena que se comió, ¿no es cierto?, a Jonás. Entonces, estamos llenos a veces, ¿no es cierto?, también de esto que escuchamos y lo volvemos a repetir, pero no nos damos cuenta que en la Biblia no está, no aparece. Y efectivamente, pues sí, Pablo o Saulo, ¿no es cierto?, tenía que ver con esto, ¿no es cierto?, que era más que nada, ¿no es cierto?, un lenguaje distinto, pero seguía siendo el mismo nombre, ¿ya? Gracias, Marley, también por ese comentario, ¿ya? Es parte, dice, de la numerosa colonia judía de esa ciudad y además de las normales relaciones que los judíos de la diáspora con Jerusalén. eh, Tiene otras porque Pablo se encontrará con un sobrino, hijo de su hermana, que vive en Jerusalén. Bueno, aquí está hablando que en todas estas ciudades, ya en este caso Tarso, en Corintio, en Éfeso, en Filipo, siempre habían colonias judías, ¿ya? Y ahí era donde ellos armaban sus sinagogas, y es donde Pablo llegaba, hablaba a los judíos, cuando ellos lo rechazaban, ¿verdad? Se iba a los gentiles, ¿ya? Entonces, él realmente cumplió una función muy importante en la iglesia primitiva, porque si no hubiese sido por Pablo, ¿no es cierto? Primero que persigue a la iglesia que se quedó en Jerusalén después del Pentecostés, y no entendieron, ¿no es cierto? Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Ellos se quedaron en Jerusalén, ni siquiera llegaron a Judea, ¿verdad? Con la persecución comenzaron a salir de Jerusalén, ¿verdad? Y llevaban el Evangelio, ¿no es cierto?, a Judea y quizás a Samaria, pero no más allá, porque para ellos todavía los gentiles no eran aptos para la salvación. En cambio, el apóstol Pablo fue fácilmente, ¿no es cierto?, y llevó, ¿verdad?, este Evangelio tan necesario, ¿ya? Y aquí tenemos esta formación griega y judía. Saulo y su familia son de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Entonces, también él tenía clarito, ¿no es cierto?, su genealogía. Entonces, era judío porque venía de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Los judíos observantes y de tendencias fariseas, él personalmente y con mucha probabilidad también los suyos, ¿ya? Entonces, te recuerda que él dice fariseo de fariseo, es decir, él tenía allí, ¿no es cierto?, esto de que venía de esta familia de Benjamín y era parte también de esta religión. Ya dentro del judaísmo habían dos grandes religiones o dos grandes grupos religiosos que eran los fariseos y los saduceos. Ya los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento, la Tanakh, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y creían en los ángeles, en la resurrección, ¿verdad? Y en todo lo sobrenatural. Los saduceos, que eran la clase, ¿verdad? Podríamos llamar así, política y religiosa, tenían el poder político y económico. Ellos, ¿verdad? Solo creían en la Torá, en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y
Deuteronomio, no creían en los ángeles, no creían en las cosas sobrenaturales y tampoco creían en la resurrección. Por eso Pablo se acuerda cuando se para ahí y dice, bueno, él sabiendo que habían saduceos y fariseos, tira, bueno, sobre la resurrección me están en este caso condenando, porque sabía que eso iba a armar, ¿verdad?, contienda ahí porque habían dos posturas opuestas, ¿ya? Como era costumbre, dice Saulo recibe una educación griega, ya por vivir, ¿no es cierto?, allá, que aparece en la lectura de su posterior correspondencia. Ya recuerde que él usa mucho, ¿no es cierto?, la figura de los soldados, ¿verdad? También, ¿no es cierto?, este poeta que tienen ustedes, los menciona, es decir, tenía una cultura, ¿no es cierto?, ¿verdad?, que él conocía, ¿verdad? Bien, ahí cuando se para ante el aerópago, recuerden ustedes, dice, bueno, ustedes tienen muchos dioses y hay uno que dice ahí al Dios no conocido, bueno, de ese les vengo a hablar yo. Es decir, él era un hombre preparado, ¿no es cierto?, judío, pero también en lo griego, en la filosofía griega, ¿verdad? Y obviamente también esta nacionalidad romana. Después dice también formación judía en Jerusalén, como parece indicar la frase educado a los pies de Gamaliel, en boca de Pablo ante los judíos en Hechos 22:3, también esa formación aparece en sus cartas. Bueno, domina en efecto las técnicas interpretativas de los maestros judíos y conoce bien los libros sagrados, es decir, tenía una formación judía y podría decirse que es un rabino, un maestro, aunque utiliza normalmente la versión griega de esos libros, conocida como la versión de los 70 o la Septuaginta. Ya recuerde usted que la Septuaginta es la primera, ¿verdad?, traducción del Antiguo Testamento del hebreo, que ya era un idioma muerto, al griego, ¿ya? Esa es la Septuaginta o la traducción de los 70. Y también es la traducción que usa el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cada vez que él cita el Antiguo Testamento, ¿ya? Sin embargo, dice, el judaísmo había sido profundamente helenizado, ¿ya? Entonces, la cultura griega también se había metido dentro del judaísmo, ¿ya? Aunque sin perder del todo sus características tradicionales, ¿ya? En Alejandría, que había un gran grupo de judíos, ya por ejemplo, la ciudad tal vez más importante del Mediterráneo, se había producido una profunda fusión entre la cultura helénica, la cultura griega, ¿ya? Y la mentalidad judaica. Entonces ahí se armó un sincretismo religioso, ¿ya? Entre el judaísmo y, ¿no es cierto?, la filosofía griega, ¿ya? Fruto de ello fue la traducción llamada de los 70, en que por primera vez el intangible y venerado texto hebreo del Antiguo Testamento fue vertido al griego, ¿ya? Se traduce del hebreo al griego, ¿ya? No sin escándalo de los rabinos más observantes o más conservadores que no querían aquello porque para ellos solamente tenía que seguir allí en el hebreo, ¿ya? También dice en Alejandría vivió y enseñó Filón de Alejandría, el pensador hebreo más original y tal vez el más destacado de todo el siglo primero, aquel Filón de Alejandría que quiso leer la revelación a la luz del pensamiento platónico, dando así origen a una exégesis totalmente original y comunicando una savia al llamado platonismo medio. Es decir, este judío, ¿no es cierto?, permeado por él, la cultura o la filosofía griega, quiso inventar algo allí, ¿no es cierto?, que realmente, bueno, eso es también, Filón me parece mucho también que es el padre de la interpretación alegórica, es decir, usted le da la interpretación que usted quiere a la Biblia sin los pasos hermenéuticos de interpretación, ¿ya? Entonces usted lo que se le ocurra está bien porque usted, ¿no es cierto?, tiene ahí una alegoría, ¿ya? Y eso es peligroso, ¿ya? Eso es peligroso. Muchas sectas usan este sistema de traducción o de interpretación alegórica. El estado civil de Pablo es una pregunta difícil de responder, ¿ya? Algunos dicen que sí era casado, otros dicen que era viudo, otros dicen que no era casado, ¿ya? Y no hay mucha claridad, ¿ya? Dice circuncidado a los 8 días de nacer, israelita de nación, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, y por lo que toca la ley, fariseo. Yo soy judío, natural de Tarso, ciudad de Cilicia, que tiene su fama. Por estos textos se ve que Pablo nació en el seno de una familia de pura raza judía, orgullosa de su linaje y apegada a su fe. Se supone que su padre era tejedor, como lo fue también Pablo. Era de condición pudiente, ya que él había recibido el privilegio tan deseado de la ciudadanía romana. Ya recuerde usted que ser romano
tenía varios privilegios, había menos pagos de impuestos, no podía ser azotado, no podía ser llevado a la cárcel a menos que hubiese un juicio justo, y también podía apelar hasta César, ¿ya? Y ser llevado hasta la misma Roma para ser enjuiciado, ¿ya? Más de una vez, dice el apóstol, invocará este título cuando tenga que vérselas con la autoridad romana, pero muchas veces no lo dijo, por eso fue azotado. Él perfectamente no podría haber sido azotado si es que él hubiese dicho que era un ciudadano romano. Pero sobre todo, dice, apreciaba los beneficios de la paz romana y el sentido de equidad que caracterizaba al genio de Roma, ¿ya? Después de todas las convulsiones políticas del final de la época. Ya recuerden ustedes que la paz romana también es algo importante que nos dejó el Imperio Romano para poder divulgar el Evangelio y llevar a otros lugares con más tranquilidad, ya no habían tantos robos, debido a esto mismo, que, ¿no es cierto?, Roma se encargó, ¿no es cierto?, de ser fuerte en atacar, ¿no es cierto?, el robo. ¿Verdad? Entonces estábamos aquí, todas las convulsiones políticas del final de la época helenística, y tras las proscripciones y matanzas de las guerras civiles, la victoria de Octavio en Actium, bueno, se había presentado a sus contemporáneos como el alba de una nueva era comparable con la edad de oro, ¿ya? Las consignas de lealtad política que dará más tarde en Romanos 13 no corresponden únicamente a la actitud general de los judíos de la diáspora, sino que revelan un rasgo de la personalidad de Pablo muy distinta a, ¿no es cierto?, de la Juan, el vidente de Pasmo, cuando la persecución de Domiciano. Ya hemos de añadir que Pablo se mostraba, sin embargo, severo con la alta sociedad que no rescataba o que no recataba de mostrar en público sus vicios. Ya, es decir, está complicado este pasaje que dice acá, pero lo que está queriendo decir es que Pablo fue permeado, ¿no es cierto?, por esta cultura griega, ¿ya? Y en cierta manera defendía también un poco al Imperio Romano, ¿ya? Pero no le gustaba, ¿verdad?, este tema, ¿no es cierto?, de que había una sociedad muy, muy corrupta y era en público, ¿ya? La orgía, ¿no es cierto?, esta adoración a ciertos dioses de la fertilidad, eran verdaderas orgías sexuales. Entonces, él no estaba muy de acuerdo, ¿no es cierto?, en esto. La ciudad de Tarso, bueno, el peregrino de nuestros días se siente desconcertado al llegar a Tarso, ciudad moderna, sin relieve, donde no subsisten más que unos escasos restos del periodo romano. Antiguamente fue una ciudad muy próspera gracias a su posición geográfica, construida cerca del mar, disponía de un puerto en el río Sidno, y por las puertas sirias desfiladero en medio de Tauro, recibía las caravanas llegadas de Antioquía, mientras que por las puertas cilicias se abría la alta planicie de Anatolia. Es decir, hoy, ¿no es cierto?, hay solo ruinas allí, pero en ese tiempo, ¿no es cierto?, era una ciudad muy próspera, ¿verdad?, con mucho comercio. ¿Cuántas veces recorrería Pablo aquellas calles? Bueno, la ciudad era célebre por la fabricación de silicio, una tela fuerte hecha de pelo de cabras para las tiendas de los nómadas. En el taller familiar, Saulo aprendió aquel oficio que ejercitaría, ¿verdad?, más tarde con satisfacción. La ciudad contaba con unos 300.000 habitantes, una gran ciudad, entre los que se mezclaban, como en todos los puertos, los elementos más variados. Tarso era además una ciudad universitaria, como sabemos por un geógrafo griego del siglo I, Estrabón, ¿ya? Es decir, también habían estudios ahí, ¿verdad?, por medio de las universidades. La autoridad de Pablo, bueno, y sus fuentes de pensamiento. Dice, su conversión dramática le forzó a reexaminar todas sus convicciones religiosas anteriores. Recuerde usted que él iba persiguiendo, ¿no es cierto?, a los del camino, a los cristianos, ¿no es cierto?, a los discípulos de Jesús, pero cuando tiene este encuentro con el Jesús resucitado, cambia totalmente, ¿verdad? Da un giro de 180 grados y de perseguidor pasa a ser un apóstol de la iglesia. Ya conscientemente se consideraba un apóstol y interpretaba con libertad soberana el Antiguo Testamento. Esta formación teológica, podríamos llamarlo así, a los pies de Gamaliel le permitía, ¿no es cierto?, interpretar el Antiguo Testamento y demostrar con el Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías que todavía los judíos estaban esperando. Por eso él iba primero a la sinagoga judía, les hablaba del Cristo resucitado y que él cumplía la ley del Antiguo Testamento, y cuando era rechazado se iba, ¿no es cierto?, a los gentiles. Recibió su enseñanza en parte de Jesucristo, ¿verdad? Directamente dice que él se fue a Arabia, donde estuvo allí en una comunión profunda con el Señor, y obviamente también del rabino Gamaliel,
con respecto al Antiguo Testamento que después él puede interpretar a la luz, ¿no es cierto?, de esta nueva dispensación, de este nuevo pacto, ¿verdad? Que es, ¿no es cierto?, este pacto que es parte la iglesia y él, ¿no es cierto?, como este forjador de nuevas iglesias. A veces da crédito a otros cristianos, ya Pedro era fuente para Pablo y otras tradiciones cristianas también tempranas. Él nombra también algunos, ¿verdad?, pensadores, ¿verdad?, allí de ciertas culturas, ¿verdad? Entonces, cuando le habla a Tito, ¿no es cierto?, de un poeta cretense que dice, ¿no es cierto?, que los cretenses son, ¿verdad?, ociosos y comilones, ¿ya? Entonces él conocía también de otras culturas. Tenía conocimiento de las enseñanzas de Jesús durante su ministerio en la tierra, ya, es decir, también fue enseñado, ¿verdad?, por el mismo Bernabé, que fue quien lo apapachó, como dicen los mexicanos, quien lo formó, lo discipuló, lo trajo, ¿no es cierto?, a los discípulos que no creían que él se había convertido. Ya obviamente todo el Antiguo Testamento que había sido enseñado por Gamaliel, también, ¿no es cierto?, parte del mundo griego, ya que tenía, ¿no es cierto?, esta, como podríamos llamarlo así, no tenía ese problema cultural de ir donde ellos y predicarles, como lo tenían los apóstoles de Jerusalén, como les vuelvo a recalcar. Y obviamente del judaísmo, donde él fue formado también, ¿verdad? Tanto por Gamaliel, ¿no es cierto?, por su familia. Algunos hechos de su misión apostólica, bueno, proclamaba el Cristo que antes había perseguido, entendía su misión particular como el llevar el Evangelio a los gentiles, proclamaba una justificación por fe y no por las obras de la ley, ya que es algo que tomó, ¿no es cierto?, Martín Lutero, el gran reformador, ya que pronto también se va a celebrar, ¿no es cierto?, el día de la Reforma, ¿ya? Ahora, la cronología en la carrera misionera de Pablo es compleja porque cuando tomamos solo el libro de Hechos, ya vemos que se convierte y después va al primer viaje, segundo, tercer viaje misionero, y no nos cuenta todo el relato. Entonces hay que ver las epístolas que también nos muestran parte de la vida de él. Entonces Pablo no se refería mucho a datos biográficos de su vida. Algunos eruditos han argumentado que el procedimiento correcto es empezar con las cartas de Pablo y relegar Hechos a una fuente de segunda clase, es decir, empezar por las epístolas y después leer el libro de Hechos y sacar la información con respecto al apóstol Pablo, ¿ya? Pero esto no es legítimo, los dos se complementan, es decir, hay que tomar ambas, ¿no es cierto? Y comenzar a construir ahí una cronología. Entonces, en esta cronología, querido hermano, yo le decía, que todavía no hay una seguridad de Pablo, ¿no es cierto? Porque él habla del don de continencia, ¿ya? Pero se supone que para ser parte del Sanedrín, que él fue parte, ¿no es cierto?, de este grupo selecto, tenía que ser casado. Entonces, lo que postulan algunos historiadores es que él se casó y después enviudó, ¿ya? Y ahí es donde él, ¿no es cierto?, puede, entre comillas, hacer este apostolado sin tener quizás una esposa, pero recuerden que si la Biblia no dijera que Jesús sanó a la esposa de Pedro, o a la suegra, perdón, a la suegra de Pedro, no sabríamos que él era casado. Ya no hay ninguna parte donde decía Pedro era casado. Pero al sanar a su suegra, obviamente, Pedro es casado. Entonces, quizá acá puede suceder exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, pero no hay una claridad, ¿verdad? De esto, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan allí, ¿ya? Entonces, esta cronología en base, ¿no es cierto?, a Hechos y a las epístolas, 31 al 33 participa en la muerte de Esteban. Recuerde que él tiene los vestidos de Esteban en sus manos cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, es apiedrado. Después su conversión, aproximadamente el 34 al 35. El 37, la primera visita a Jerusalén, donde Bernabé, ¿no es cierto?, lo presenta a los apóstoles, porque ellos no creían que él se había convertido. Después, ¿no es cierto?, se huye a Tarso, ¿verdad? Está con Bernabé en Antioquía. Después dice Pablo y Bernabé van juntos por la segunda visita, ya de Pablo a Jerusalén con una ofrenda, ya es decir, Bernabé hizo un trabajo allí, ¿no es cierto?, de discipulado con el apóstol Pablo. El primer viaje misionero, el 46 al 48, después el 48 al 49 van a Jerusalén para el concilio apostólico, ¿no es cierto?, donde él pide qué es lo que se le va a pedir a los gentiles, es decir, a los judíos, obviamente, la circuncisión era parte de su ritual, ¿no es cierto?, a los 8 días de nacido,
un judío tenía que ser circuncidado, pero los griegos no, los gentiles no. Entonces él decía, ¿por qué le vamos a pedir a los gentiles algo que es parte de la cultura judía, no del cristianismo, no de la iglesia? Por eso la iglesia tiene que tener un concilio y ahí resuelven que efectivamente no tenían por qué circuncidarse, ¿no es cierto?, los gentiles. 48 al 49 regresan a Antioquía y luego se separan porque Bernabé quiere llevar nuevamente a Juan Marcos y Pablo dice que no, y ahí, ¿no es cierto?, se va con Silas y Juan Marcos eh, con Bernabé. Marley. Pastor, aquí, ¿dónde podemos ubicar las primeras epístolas que fueron escritas por Pablo? ¿En qué momento de los que está aquí en la diapositiva? Tenemos otra diapositiva donde están las fechas, ¿ya? Ah, Pero ya, pongámosle gracias. casi las primeras cartas las escribe en su primer viaje misionero. Y Tesalónica es una de las primeras cartas que escribe el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces él levanta primero las iglesias y después le escribe cartas, ¿ya? Entonces entre el primer y segundo viaje misionero serían como las cartas, las primeras cartas que él comienza a escribir. Entonces tenemos primer viaje misionero, ¿verdad? Voy a volver aquí atrásito. Duró 2 años aproximadamente, o 3 años, 46, 47, 48. Ya el segundo viaje misionero tenemos 48, 49, 50, 51, 4 años o 3 años aproximadamente. ¿Ya? Y el tercer viaje misionero tenemos del 52 al 57, 5 años. ¿Ya? Entonces se da cuenta que los viajes no eran tan cortitos como aparecen en el libro Hecho, que pareciera que fueron unos par de meses. ¿Ya? Y del 57 al 59 visita Jerusalén, es donde es tomado preso, ¿verdad? Después es llevado, ¿no es cierto?, hasta Cesarea y después a la prisión en Roma. ¿Ya? Viaja por barco porque él apela, ¿no es cierto?, a César. Ahí está el naufragio, están en la isla de Malta, después está en Roma, ¿no es cierto?, en la prisión, en este arresto domiciliario, y ahí queda libre estos 2 añitos, ¿verdad? Otro tiempo de ministerio, se hace la pregunta porque ahí hay como un vacío escrituralmente, y 64 al 65 posiblemente muere durante la persecución de Nerón, ¿ya? Entonces ahí tenemos una pequeña cronología. Y aquí están los escritos del apóstol Pablo, ya lo escatológico, el segundo viaje misionero. En el segundo viaje, ¿no es cierto?, escribe primera y segunda de Tesalonicenses, los soteriológicos escritos durante el tercer viaje misionero, Gálatas, primero y segundo de Corintios y Romanos. En el tercer viaje, los eclesiológicos o de la prisión, ¿verdad? Cuando está en Roma, ya preso en este arresto domiciliario. Efesios, Colosenses, Filimón, Filipenses, las pastorales, primera y segunda de Timoteo durante la libertad y segunda de Timoteo durante la segunda prisión romana. Ya todo está en pregunta porque tampoco hay una claridad, una seguridad, pero es lo que la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los pensadores cristianos o historiadores cristianos, ¿no es cierto?, suponen que fue de esta manera. Clasificación de la epístola de la Biblia, epístolas generales universales. Tenemos Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda de Juan, Judas, aunque Hebreos y segunda y tercera de Juan tienen un destino determinado, ya universales porque son escritas, ¿verdad?, para todos, a pesar de que, ¿no es cierto?, se dice que esto Hebreos fue para estos hebreos cristianos que se habían convertido, y, ¿no es cierto?, uno es hay gallo ahí, ¿verdad?, en las cartas, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, ¿ya? Bueno, esto lo vimos también ya, ¿no es cierto? Probablemente Pablo haya tenido un secretario, pero siempre la firma la escribía él, ¿no es cierto?, de su propio puño y letra. Usaba mensajeros también para entregar sus cartas y reforzar el mensaje. Entre ellos estuvo Timoteo, Tiquico también, ¿no es cierto? Fueron algunos de los que llevaron las cartas del apóstol Pablo. Pablo escribió seguramente 13 cartas, ¿ya? La escribió durante 15 años esta colección de cartas a personas e iglesias separadas por miles de kilómetros. ¿Cómo y cuándo se juntaron en una colección? Bueno, ahí hay dos teorías. La teoría, ¿no es cierto?, de que se recogieron todas, ¿verdad? Y se hicieron así de una vez, y otra que se fueron juntando en forma gradual. Recuerden que cuando Pablo escribe una de las cartas, me parece que es a Tesalónica, dice, bueno, esta léanla en la Odisea, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Tomaba la carta y le sacaba copias, se quedaba con la original y mandaba la copia, ¿no es cierto?, a la otra iglesia, y así fue que, ¿no es cierto?, iban haciendo las copias del Nuevo Testamento.
Bueno, la estructura de las cartas de Pablo también ya las vimos, ¿no es cierto? Que tenían un saludo, ¿no es cierto? El autor, yo, Pablo, ¿no es cierto? Junto a Timoteo, ¿verdad? Designación a quien le escribimos, a la iglesia que está en Éfeso, que está en Corintio, ¿verdad? Que están en Galacia. Y un saludo, ¿no es cierto? La acción de gracias ahí, ¿verdad? Doy gracias por el amor, por la fe, por la esperanza, ¿ya? La causa del agradecimiento, explicación o expansión, contenido de su petición también por ellos, ¿ya? Y cuatro funciones que tenía acción de gracias en las cartas de Pablo. Es una transición de la apertura al cuerpo de la carta, ya renueva la relación positiva entre Pablo y los destinatarios. Las cartas igual hacían sentir cerca al apóstol, ya que había una preocupación, que estaba interesado en ayudarles. Lleva también un reto implícito, ellos deben intentar merecer el cumplido que les da, y también introduce los temas de la carta, ¿ya? Entonces, esta acción de gracias que él da por la fe, por el amor, por la esperanza, también, ¿no es cierto?, les mueve un poquito el piso para que también ellos, ¿no es cierto?, tengan una actitud, ¿verdad?, de apertura, también, ¿no es cierto?, de saber que está preocupado por ellos y que les conoce, ¿verdad? Y que cumplan con esto que le está agradeciendo, ¿no es cierto?, el apóstol. Y el cuerpo, ¿no es cierto?, que ya podríamos decir es el desarrollo, ¿verdad? Lo medular de la carta generalmente empieza con doctrina y termina con exhortaciones o aplicaciones prácticas. Casi todas las cartas del apóstol Pablo tienen doctrina y después, ¿no es cierto?, la aplicación. Y antes de la conclusión, utiliza una parucia apostólica que menciona la actividad de escribir la carta, menciona su relación con los lectores, menciona el deseo de visitar a los lectores y se refiere también a quien lleva o porta la carta, ¿no es cierto? Y casi siempre igual dice que él es el que firma la carta. Conclusión de estas cartas: la bendición de paz, exhortaciones finales, saludos, la firma y la bendición también de gracias. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosas aprendemos, no es cierto? Bueno, hay mucho que aprender del apóstol Pablo, pero, ¿verdad? De sus cartas, ¿no es cierto? Según este escritor, dice que su sentido de vocación divina, ¿ya? Es decir, él tomó el llamado del Señor, ¿verdad? Y asumió esta función de ser apóstol a los gentiles, ¿ya? Y murió con las botas puestas. Recuerde que él quería llegar hasta España, ¿ya? Desde Roma, por eso él le escribe a la iglesia de Roma, porque su anhelo era llegar hasta España, ¿ya? Es decir, él entró al otro lado de Europa por, ¿no es cierto?, en Filipo, en la ciudad de Filipo, en Grecia, pero él quería llegar al otro lado, ¿no es cierto?, donde estaba España también con el Evangelio, ¿ya? Su autoridad era respetado, ¿verdad?, porque él levantó iglesias, formó líderes y siempre tuvo un equipo de colaboradores, ¿ya? No trabajaba solo, sino que por el contrario, siempre él estaba presente allí, ¿no es cierto?, con una palabra, con una oración, ¿verdad? Y él también recibió ofrendas para la iglesia en Jerusalén, que había quedado en desmedro, ¿verdad? Y pidió también ofrendas también para otros, y él decía, no, no para él, él trabajaba, ¿no es cierto?, haciendo tiendas, y por eso mismo él autofinanciaba, podríamos llamarlo así, su ministerio, pero también, ¿no es cierto?, hubieron iglesias que aportaron a su ministerio, como la iglesia de Filipos, ¿no es cierto?, cuando él da gracias, ¿verdad?, por este varón que llevó esta ofrenda y estuvo a punto casi de morir, ¿ya? Obviamente su amor por los creyentes, es decir, recorrer todo el mundo conocido sin tener los medios de comunicación ni de transporte que tenemos el día de hoy, bueno, nos habla de ese compromiso, de ese amor, ¿no es cierto?, por la iglesia. Nunca dejó las iglesias abandonadas, sino que siempre hubo una preocupación. Mandaba cartas, cuando no podía mandar cartas también enviaba a sus colaboradores, especialmente, ¿no es cierto?, a Timoteo. Ya siempre estaba ahí pendiente de las iglesias, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, sus convicciones profundas, que no tuvo ningún temor de llamarle la atención a Pedro, ¿verdad? Siendo que él era una autoridad en ese momento de la iglesia apostólica, de la iglesia naciente, ¿ya? Entonces tenía convicciones claras, ¿ya? Esto también es importante, su versatilidad. Es decir, él podía predicarle a un judío de hueso colorado, pero también a un griego que estaba en el Areópago, ¿no es cierto?, defendiendo su filosofía y sus pensamientos platónicos y dualistas. Ya él no tenía ningún problema en hacerlo. También, ¿no es cierto?, a un rey decía, bueno, si tengo que hablar con un rey y si tengo que hablar con un mendigo, también lo puedo hacer, ¿verdad? No tenía ningún problema en esto. Ya ahora hay que tener cuidado, porque hay algunos que dicen, como Pablo decía,
al rico me hago rico, al pobre me hago pobre. Entonces algunos dicen, bueno, yo para predicarle a un drogadicto tengo que drogarme. No, 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 pues ya ahí estamos en otro, eso es totalmente equivocado, ¿ya? Entonces a veces malinterpretamos, usamos la escritura, ¿no es cierto?, de forma errónea. Su lenguaje y su estilo, ¿no es cierto?, era característico. El apóstol Pablo siempre habló de su evangelio, hablaba de las doctrinas, de la propiciación, de la expiación, de la redención, de la justificación, de la glorificación. ¿Ya? Él se manejaba muy bien, era muy versado, ¿no es cierto?, en estas enseñanzas, que incluso el apóstol Pedro dice, bueno, que los escritos de Pablo eran muy profundos y a veces por eso eran mal interpretados, ¿ya? Su poder físico de perseverar, ya siempre estuvo allí, ¿verdad? Estos viajes misioneros tienen que haber sido agotadores, cansadores, pero él persistía porque quería llevar el evangelio, ¿no es cierto?, hasta el fin del mundo, ya a todo el mundo conocido, ¿verdad? Y obviamente esta relación profunda con el Señor, estas experiencias espirituales, ¿no es cierto?, que él habla en algún momento y dice, yo no sé si en el espíritu o en la carne, ¿verdad? Hubo un hombre y todos señalan que ese hombre fue el mismo, ¿no es cierto?, que ascendió al tercer cielo y vio cosas, ¿verdad? Imagínense las que escribe en Efesios, los que escriben Colosenses, los que escriben para Filipo, pero aún así dice, hay cosas que él no dijo, que no contó, que no puede contárselo al ser humano. Entonces, estas experiencias espirituales, hermanos, qué tremendo, ¿no es cierto?, este hombre del Señor. Bueno, Pablo reivindica con energía el origen inmediato de su llamado y no quiere depender más que de Cristo, del que se proclama servidor, a diferencia de los 12 que siguieron a Jesús por los caminos de Palestina. Pablo llegó un poco tarde, ya un abortivo, como lo dice él mismo en Primera de Corintios, descubriendo en medio de un relámpago la presencia del resucitado en su iglesia. Ya este camino a Damasco se le aparece este amado Señor, ¿verdad? Y hay una transformación profunda en su corazón. El centro de gravedad de su teología será por consiguiente muy distinto del de los 12, bajo su doble aspecto de escándalo de la cruz y de irradiación pascual. El misterio de la muerte y de la resurrección acapara toda la meditación de Pablo, ¿ya? Es decir, Pablo se encontró con el Cristo resucitado, ¿ya? No conoció al Cristo que caminó por las calles de Jerusalén, de Belén, de Galilea, ¿ya? Hasta tal punto que es preciso, dice, estar muy atentos para descubrir bajo su pluma ecos directos de la enseñanza de Jesús. Es decir, él tuvo la bendición, hermano, de recibir dirección directa del mismo Señor Jesucristo. Se dan ciertos estos ecos, pero en su conjunto Pablo se muestra más preocupado de señalar cómo hay que vivir en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Ya? Entonces, de vivir en Cristo que de recordar el relato de los orígenes, ¿ya? Es decir, él habla de Cristo y a este dice a Cristo, ¿no es cierto?, crucificado, ya ese es el Evangelio, este Cristo que resucitó de los muertos. De todas formas, dice, incluso cuando subraya el carácter específico de su misión, declara que no puede haber más Evangelio que el que ha sido proclamado por todos los apóstoles. Y a pesar de los riesgos que encerraba de ser mal interpretada su actitud, no vacila a dirigirse a Jerusalén para que se pudiera o se pusiera de manifiesto la solidaridad apostólica, ¿ya? Es decir, él se va a presentar ante los apóstoles como este apóstol abortivo. No le creían, Bernabé juega un papel muy importante allí, ¿verdad? Y después Dios, ¿no es cierto?, los llama cuando están en la iglesia de Antioquía, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿no es cierto?, porque él los va a enviar. El rabino y el griego, ¿ya? Esta dualidad, ¿no es cierto?, de judaísmo y de filosofía griegas. Por su origen y formación, Pablo pertenece a dos mundos culturales. No renegó de ninguno de ellos, sino que fecundó una cultura con otra. Es decir, sacó lo mejor de ambos, ¿ya? En su lectura de la Escritura se inspiró en los métodos que había aprendido a los pies de Gamaliel y luego puso su ciencia exegética al servicio de Cristo, cuya presencia secreta, ¿no es cierto?, descubre a lo largo de toda la historia de Israel. Es decir, él lee, conoce el Antiguo Testamento, las Escrituras, y ve a Cristo allí, ¿no es cierto? Y eso es lo que él enseña, ¿verdad?, a los judíos que no aceptan, ¿no es cierto?, a este Mesías y aún le siguen esperando. La proclamación de Cristo, que Cristo murió, resucitó según las Escrituras, se convierte en la clave de interpretación que le permite leer sin velo alguno el Antiguo Testamento. Bajo esta premisa, él lee todo el Antiguo Testamento y obviamente descubre allí la presencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? También en todo el Antiguo
Testamento. Este rabino, también, ¿no es cierto?, permeado por la cultura griega, dice griego con los griegos, Pablo partió en Atenas de la veneración al Dios desconocido para intentar llegar al Dios de Jesucristo, ¿ya? Es decir, le habló de este Dios desconocido para traerlos a Cristo, diciendo, este es el que yo les vengo a hablar, este desconocido se llama Jesucristo, ¿ya? El fracaso de su apologética, las pretensiones de los corintios, demasiado orgullosos de su ciencia, le llevaron a pronunciar palabras muy duras contra la sabiduría de los hombres. Es decir, los griegos no aceptaron al principio, ¿verdad? Por su sabiduría, y por eso él habla, ¿no es cierto?, de que hay una sabiduría diabólica y que, ¿no es cierto?, lo insensato de Dios es más fuerte que lo sabio del mundo, ¿ya? Porque esta sabiduría sin Dios no nos sirve de, de nada, ¿ya? Y dice, pero no se trata de condenar, sino más, sin más todos los valores humanos, sino se burla de la elocuencia. Pablo es un orador nato que sabe comunicar la fuerza de su convicción interior y usa de buena gana los procedimientos de discusión habituales en su época, que es, ¿no es cierto?, parte de la, ¿no es cierto?, la elocuencia, que viene ahí la palabra diatriba. Bueno, queridos hermanos, habíamos quedado, ¿no es cierto?, que íbamos a tener clase hasta las 9:30, porque ustedes van a tener la tarea, que les va a durar más de 45 minutos, que son lo que nos quedaría de clase, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Entonces, para que también ustedes vean en qué horario lo pueden realizar, ¿ya? Así que damos gracias al Señor. La próxima semana comenzamos igual a las 7:30, vamos a terminar un poquito más sobre la teología de Pablo, y ahí comenzamos con Primera de Corintios. ¿Dudas, consultas, queridos hermanos? Si no, oramos para poder finalizar. ¿Ninguna? Ok. Oramos entonces, hermanos. Gracias, Señor. Eres bueno, eres fiel y te adoramos. Gracias por la vida de este hombre de Dios, Señor, que tú llamaste cuando él pensó que estaba haciendo lo bien, Señor, persiguiendo a la iglesia. Pero qué bueno es que el Espíritu Santo pudo salirle también allí al encuentro, ese Jesucristo resucitado. Y gracias, Señor, por ese apostolado y ese servicio a las iglesias, Señor, allí en el primer siglo. Hoy podemos contar, Señor, con estas cartas tan hermosas que nos bendicen, que nos enseñan, que nos disciplinan también, nos amonestan, pero que también nos alientan y nos exhortan. Gracias, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, sus familias, sus casas, sus iglesias, y permítenos también tener una hermosa semana en ti, y que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros hoy y siempre, solo por tu amor y por tu misericordia. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, hermanos. Que el Señor les bendiga, que descansen. Chao, pastor. Chao, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Chao, bendiciones. Amén. Chao, mis hermanas. Bendiciones.